Imagina despertar una mañana, no en tu cama calentita con wifi y café, sino en la Edad Media, donde el desayuno es opcional, la comodidad es teórica y lo único importante de la calefacción es la cabra que duerme a tu lado. Bienvenidos, compañeros viajeros del tiempo, antes de sumergirnos en el caos lodoso de la Gran Bretaña de la Edad Oscura. Denle a me gusta y suscríbanse.p erro solo side, ¿verdad? Disfrutas de este tipo de miseria histórica con un toque de sarcasmo. Y oye, deja un comentario con dónde lo ves y qué hora es. Siempre es divertido ver quién pierde el sueño conmigo. Ahora, atenúa las luces, enciende el ventilador de fondo para crear ambiente y preparemos la escena en T. Despiertas con un estornudo y te encuentras con una cabra. No es tuya, no tienes ninguna. Esta entró anoche, se apoderó de tu rincón de la cabaña y, francamente, huele mejor que tu primo, que suele dormir allí, tu cama. De paja a no parece paja, de paja de verdad. Te pincha donde no desearías que lo hiciera y algo vivo en ella te devuelve el golpe. Han llegado a un acuerdo tácito. Ninguno de los dos reconocerá la existencia del otro. Al arriba, el techo de paja gotea lastimeramente. Lluvia, rocío, el techo, llorando, es difícil saberlo. Sea como sea, tu manta ahora está húmeda y has aceptado que la sequedad es un lujo romano que desapareció hace siglos en él. Humo flota en la cabaña de una sola habitación como un fantasma obstinado. Chime-in, demasiado elegante. El aire sabe a fuego de leña. Cuerpos sin lavar y decepción ante. Frotas los ojos con unas manos que no han conocido jabón en días y te quedas de pie, con cuidado esta vez de no golpearte la cabeza contra las vigas bajas del techo. La última vez te quedaste inconsciente y te perdiste 2 horas de recoger estiércol. Tu tío aún lo trae a colación afuera, canta un gallo. En realidad, no, es un aldeano tosiendo. Lleva tosiendo desde el jueves. Acacián, tu túnica te espera junto a la puerta, arrugada y sospechosamente húmeda. Cabra, otra vez. Te la pones de todos modos. Mejor eso que andar desnuda y que te acusen de brujería antes del desayuno. Un concepto aquí más filosófico que práctico en sales. Afuera ambarro interminable que te chupa el alma. Adentro, ambarro más cálido. Afuera ambarro más frío y eso querido espectador. Es el comienzo de otro día glorioso en la Gran Bretaña de la Edad Oscura, donde la comodidad es rara, la limpieza es opcional y la esperanza es mayoritariamente teoricante. Acercas con dificultad al fogón. Hay una olla de barro a fuego lento, burbujeando sospechosamente. Rezas para que sean gachas. Una vez comiste algo de esa olla, que resultó ser musgo hervido y arrepentimiento. Solo lo supiste después de que el curandero del pueblo sugiriera acostarte y sudar. El plato del día en gachas. Treves, aguadas, grises y con aproximadamente una avena por persona. Aún así, agarras un cuenco de madera. Esta vez solo tiene una grieta menos y te sirves un poco de la sustancia viscosa. Intentas no pensar en quién la removió ni con qué. No había comité de inspección de cucharas en la Edad Media en T. Sientas en un tronco, esquivando a un pollo que se siente demasiado cómodo con la comida humana. Las gachas humean en tu plato en soplas. Una mosca se posa en ella. Soplas con más fuerza. La mosca no se va. Te encoges de hombros en proteína añadida. Alguien cerca mastica algo ruidosamente. Miras a tu primo royendo una raíz como si le hubiera hecho daño en una vida pasada. Ni siquiera se da cuenta del barro adherido. Intentas no mirarlo a los ojos. Tu tío se queja otra vez de que el desayuno solía ser mejor antes de la partida de los romanos. Lo dice todas las mañanas, aunque nació 30 años después que ellos. Asiente respetuosamente mientras mordisqueas la cuchara como si fuera un hueso. No hay café, no hay tía. Sin embargo, hay un agua tibia de hierbas que, según tu tía, ayuda con los humores. Sabe a tristeza y a ramitas. La bebes de todos modos porque la hidratación es técnicamente importante. Al final de la comida, no estás lleno, pero estás menos vacío. Lo tomas como una victoria. El desayuno en la Britania de la Edad Oscura no te despierta, pero sí te recuerda que la vida es larga, fría y a veces, con sabor a musgo. Apenas has tragado la última cucharada de gachas cuando tu madre grita tu nombre, o al menos lo que parece, amortiguado por el pañuelo que usa como turbante. Te esperan las tareas. Esperabas que tal vez este fuera el día en que pudieras conseguir algo exótico, como recoger hierbas o ayudar al herrero. Pero no hoy, como casi todos los días,
Tu viaje comienza con la humilde y noble tarea de palear estiércol animal. El perfume de la Gran Bretaña de la Edad Oscura en té, acercas a la cabaña donde están los animales. Ahí está, un glorioso y humeante homenaje a los dioses del ganado en cerdos, cabras, vacas y esa oveja particularmente vengativa que espera a que estés a tiro para soltarse como un trabuquete. Agarras tu pala de madera, está astillada, deformada, pesa casi lo mismo que un niño pequeño y su eficacia es discutible. Aún así, es tu Excalibur, tu destino empiezas a recoger, intentando no respirar demasiado hondo. El truco está en respirar lo justo para mantenerte consciente, pero no tanto como para arrepentirte de haber nacido. Los cerdos te miran con desprecio. Las cabras parecen vagamente divertidas. Una gallina te sigue de cerca, juzgando tu forma como un entrenador personal del infierno. Apilas el estiércol en un trineo, no una carreta sino en trineo, porque las ruedas no funcionan muy bien en 15 centímetros de pantano estacional. Lo arrastras hasta el montón de compost, una montaña de inmundicia que vagamente se asemeja a un dragón dormido, hecho de tristeza. Echas encima las últimas ofertas. Humeia, de forma ominosa sientes con orgullo. El estiércol no es solo estiércol aquí, es combustible, fertilizante, material para parchar. Es moneda, si estás lo suficientemente desesperado. Una vez, tu primo cambió un saco de boñigas secas de vaca por medio pato, sin remordimientos. Te limpias las manos en la túnica, que a estas alturas no es más que un trapo ponible de crímenes contra la higiene. Bajas la mirada hacia tus botas, o mejor dicho, tus pies envueltos en tiras de tela que simulan ser botas, y suspiras. Llevas 3 horas de día, y tu dignidad se ha ido en el momento en que resbalaste y caíste en algo cálido y suave. Pero bueno, los cerdos están limpios, tu familia tiene combustible, y tu pala aún no se ha partido por la mitad. Tú, amigo mío, estás prosperando, seamos sinceros, no tienes ni idea de qué año es. No en el sentido de ¿qué fecha es hoy?, sino más bien en el de ¿en qué siglo estamos? ¿Crees que alguien dijo que era el año 493, pero luego otro insistió en que era el 526 en la vieja tilda? Jura que todavía estamos en la época romana, lo cual es optimista, pero en realidad, ¿qué importancia tendría? No tienes calendario, no tienes reloj. Tu concepto del tiempo gira en torno a sí. ¿El sol está desfavorable hoy o no? Heiningo, pergamino emitido por el gobierno que te recuerde la temporada de impuestos. El único año nuevo que reconoces es la temporada de siembra. Es entonces cuando el pueblo se reúne para apuñalar la tierra y discutir sobre lo que el cielo intenta decir. Una vez le preguntaste al monje del monasterio qué año era. Se lanzó a una diatriba de 3 horas sobre decretos papales, ciclos solares, y por qué la Pascua nunca puede quedarse en un solo lugar. Asentiste cortésmente y retrocediste antes de que intentara convertir a tu cabra de nuevo. El anciano de la aldea jura que aún es la época de los héroes, lo que probablemente significa que ya no le duele la espalda. Lo dice mientras usa un casco oxidado como sombrero y afirma haber luchado contra un vikingo usando solo una escoba y un sueño. Los niños miden el tiempo en cuántas nevadas han pasado desde que nació el último cerdito. Te has adaptado. Ahora te refieres a los eventos importantes como hace 3 saludes o el año del ganso agresivo. No sabes cuándo naces. Nadie lo sabe. Tu edad se describe mejor como lo suficientemente mayor para ayudar, lo suficientemente joven para quejarte. Tu madre supone que tienes 15 años. Tu abuela dice 20. El herrero local dice que naciste durante el gran incendio, lo que no ayuda a nadie. No hay propósitos de año nuevo, solo la silenciosa esperanza de que el próximo invierno no vuelva a consumir medio pueblo. Así que, sí, técnicamente vives en la Edad Media, pero en tu corazón existes en una sopa atemporal de tareas, barro y una vaga ansiedad estacional. El tiempo es una ilusión. El desayuno es opcional y lo único que funciona según lo previsto es el sistema digestivo de tu cabra. Tú, amigo mío, estás libre de la tiranía de los calendarios. Más o menos antebautizó, o al menos te roció con algo un hombre con túnica que olía a repollo hervido e incienso. Hay una cruz de madera en la iglesia del pueblo. Balbuceas un latín que no entiendes. Una vez asentiste durante un sermón y la gente aplaudió. Crees que te has convertido de nuevo sin querer. Pero la cuestión es que, aunque vayas a la iglesia los domingos, no significa que no le susurres oraciones al viejo árbol detrás de tu cabaña,
ese con el nudo raro que se parece a tu difunta tía Breger. No dices que viva en el árbol, solo que desde que murió, las gallinas lo evitan. Y a tu hermano le salieron forúnculos al intentar cortarle las ramas. ¿Coincidencia? Probably, pero aún así, le dejas ofrendas, por si acaso. También está el asunto del espíritu del río. Todos saben que no se debe pescar en ciertos días, o el espíritu maldecirá tu red. El sacerdote dice que son tonterías paganas, pero la última vez que el viejo Garwin lo ignoró, atrapó una rana que lo mordió, con dientes visibles. Juró que lo llamó por su nombre. Se mudó tierra adentro poco después. Cuando alguien enferma, la curandera reza, pero también lo unta con barro. Cuelga huesos de pollo sobre la puerta y murmura a la luna. Te dicen que esto es sanación cristiana, lo cual es fascinante porque huele a cabra fermentada y a pánico leve. Y cuando sale la luna de la cosecha, todo el pueblo se reúne en silencio, no para recitar las escrituras, sino para observar el cielo y murmurar presagios. El sacerdote está invitado, pero sobre todo para evitar que chisme con alguien más inclinado a Roma. Para que quede claro, si crees en Cristo, también crees en el musgo del lado norte de los árboles, en el brillo furioso en los ojos de un cuervo y en el cambio de humor que se produce cuando alguien pronuncia el nombre de Woden al anochecer. No es que estés confundido, sino que eres minucioso. No estás cubriendo tus apuestas, sino diversificando tu cartera espiritual. Bienvenido a la Gran Bretaña de la Edad Oscura, donde los santos caminan junto a los espíritus y el bosque siempre escucha. Es una tarde tranquila. Las gallinas por fin están durmiendo. Los cerdos han dejado de pelearse con las cabras y disfrutas del raro momento en que todo deja de oler a algo muerto bajo las tablas del suelo. Entonces alguien lo dice a vikingos. Tu cuerpo se tensa. Miras hacia la costa, aunque no puedes verla, olerla, ni acceder a ella en una semana de caminata. Aún así, un escalofrío te recorre la espalda como la jarra de vino de un monje rodando cuesta abajo. Nunca has conocido a un vikingo, pero has oído cosas terribles, cosas que hacen que a tu tío, un hombre que una vez luchó con un oso por diversión, le dé un sudor frío y murmure sobre barcos y chozas en llamas. Los vikingos son el equivalente de la Edad Oscura a los sustos repentinos. Salen de la nada, te roban las cosas, te queman la casa, tal vez te felicitan por tu ganado, y luego se van, sin previo aviso, sin recibos. Solo fuego y gritos en nórdico antiguo. Una vez oíste el rumor de que usan cascos con cuernos, luego alguien te dijo que era un invento. Sea como sea, no piensas acercarte lo suficiente para inspeccionar la sombrerería de nadie mientras saquean tu huerto de nabos. El sacerdote local insiste en que la oración y el ayuno protegerán la aldea. La milicia local insiste en que correr al bosque y esconderse como ardillas es mucho más efectivo. Las ardillas tienen una mejor tasa de supervivencia. Tu vecino afirma haber ahuyentado una vez a un vikingo con un rastrillo y una mirada agresiva. Ahora vive en una cabaña con un agujero en el techo, sospechosamente vikingo, y evita los ruidos fuertes. Aunque tu aldea no es costera y el único curso de agua cercano es un charco glorificado y ambicioso, aún tienes el sueño ligero. Guardas una bolsa de emergencia junto a la puerta, que consiste en un trozo de pan duro y el único cuchillo de la familia que no se dobla al contacto. Cuando alguien estornuda demasiado fuerte, te da un vuelco el corazón. Cuando llega un comerciante con un acento extraño, instintivamente buscas un palo. Cuando alguien se pinta la cara por diversión, lo miras con recelo durante una semana. Porque en la Gran Bretaña de la Edad Oscura, la palabra vikingo es menos una descripción y más un nivel de amenaza, como gritar, fuego. Solo que el fuego también tiene barba y exige tributo. Te sientes un poco raro. Quizás sea la cabra que lamiste por un reto, la carne sospechosa que comiste solo por cortesía, o tu dieta diaria de pan muso, agua dudosa y estrés. En fin, estás enfermo. Hora de ver al curandero. Te acercas cojeando a Maywin, la doctora no oficial del pueblo, que también es la partera, experta en ladridos y chismosa local. Te recibe con una sonrisa amable y un cubo de algo humeante. Le preguntas qué es. Te dice que no te preocupes. Eso nunca es buena señal en primero. Te embarra con barro, no con cualquier barro, sino con barro sagrado. Insiste en que proviene de una ciénega donde una vez estornudó un santo. No estás seguro de cómo confirmarlo, pero ya estás medio cubierto y es demasiado tarde para echarte atrás. Después viene la compresa de hierbas, una mezcla de ortiga, musgo y algo que huele a desesperación.
te la aplica en la frente y murmura un cántico. Intentas mantener el respeto, pero suena sospechosamente a la letra de una canción de taberna. Entonces saca las sanguijuelas. Anclaron sirven para equilibrar tus humores, que no sabías que estaban desequilibrados. Pensabas que tu único humor era un leve sarcasmo, pero al parecer tu vaso está furioso y tu bilis está dando un golpe de estado. Te coloca las sanguijuelas en los pies, los brazos y, para tu inquietante sorpresa, la oreja. Te dice que no te inmutes. Una cae en tu túnica. Maewyn te asegura que es señal de curación. Empiezas a sospechar que simplemente lo disfruta una vez que las sanguijuelas estén llenas y tu fe se haya debilitado. Te dará un talismán hecho de paja, dientes y posiblemente un botón viejo de alguien. Lo usarás hasta que baje la fiebre o la luna se torne roja, lo que ocurra primero. Por último, te recomendará oraciones, muchísimas, a santos de los que nunca has oído hablar y a un espíritu del río particularmente melancólico al accedes. No puedes permitirte ofender ni a la medicina ni a las fuentes de agua ahora mismo. Regresas a casa cubierto de barro, ligeramente desangrado y espiritualmente confundido. Sigues sintiéndote enfermo, pero ahora también te sientes tradicional. En la Gran Bretaña de la Edad Oscura, la atención médica no se trata de curas, sino de esperanza, superstición y aplicaciones creativas de materiales de los pantanos. Y, oye, si sobrevives, claramente fue una intervención divina. Hueles a tierra, y eso en un buen día. En la Gran Bretaña de la Edad Oscura, bañarse es menos una rutina y más un vago recuerdo. Probablemente te hayas bañado antes una vez, cuando tenías 7 años, y te caíste en un río. Otra cuando el curandero te dijo que necesitabas limpiarte el aura. Y otra cuando un pollo te cagó en la cabeza y tu madre insistió, pero generalmente lo evitas no por pereza, sino por logística. Primero, hay que sacar agua de un pozo a media milla de distancia, custodiado por un ganso, con un arco de venganza. Luego, hay que hervirla, enfriarla y verterla en una tina de madera que, técnicamente, se comparte con 5 familiares, 2 primos y una cabra que no deja de observar. El jabón existe, más o menos está hecho de grasa animal y ceniza, y huele a traición. Técnicamente te limpia, pero también te quema los ojos, la dignidad y el alma. Tus vecinos no te juzgan por saltarte el baño. Ellos también lo hacen. Todos operan bajo el acuerdo tácito de que todos huelen, así que nadie lo menciona. Como las manchas extrañas en la túnica del anciano del pueblo, o el rumor de que habla con hongos. Si te bañas, suele ser un masaje seco con musgo, o un chapuzón en un arroyo cuando nadie te ve. Porque si alguien te pilla bañándote, asumirá que estás poseído, o intentando seducir a alguien. Posiblemente ambas cosas. Los monjes se bañan más a menudo, lo cual es sospechoso, pero tienen acceso a agua de mejor calidad. Probablemente porque rezaron por la plomería. Consideraste unirte al monasterio una vez, pero el voto de silencio te pareció más fácil que el voto de celibato. Y aún así, de alguna manera, sobrevive. Tu piel se endurece, tu sistema inmunológico se fortalece, como un guerrero en una pelea de taberna. Has inhalado suficiente tierra como para tener un 4% de masa de tierra, y francamente crees que eso es parte del encanto cuando Louvre. Puede que te quedes afuera fingiendo que es a propósito, pero no lo hagas demasiado tiempo, o alguien te acusará de realizar un ritual. Y luego se convierte en todo un asunto de gallinas, latín y un poco de humillación pública. Así que sí, te bañas, de vez en cuando, de forma dramática y bajo presión, pero en un mundo donde la higiene es opcional y las pulgas son parte de la familia, oler mal es parte del ambiente. Felicidades, has ascendido en la vida. Ya no eres un campesino, eres algo más, un noble menor, alguien con buenos contactos, primo del dueño del único molino en funcionamiento del condado. Quion Sobi. Los títulos son vagos, pero lo que importa es que ahora tienes 2 túnicas. Esto es riqueza. Tienes un salón en lugar de una cabaña. Gotea un poco menos. El suelo sigue siendo de tierra, pero ahora es tierra decorativa. Incluso tienes juncos rociados con lavanda, si te sientes atrevido, o cebada rancia, si tu sirviente ha robado accidentalmente las reservas de cerveza. Hablando de sirvientes, ahora tienes gente que hace cosas por ti, como convertir tu estiércol en fertilizante, o tirar el agua del baño por la ventana para que no tengas que apuntarte a ti mismo. El poder se mide
en la cantidad de barro que tocas con los pies. Tus comidas son un poco más sofisticadas. En lugar de estofado de cebada, te dan estofado de cebada con hierbas, tal vez incluso con un toque de cerdo salado, si los cerdos no fueron tomados prestados misteriosamente por los vikingos otra vez. Tienes una cuchara de madera que no compartes con la cabra, pero a pesar de todo este esplendor, sigues oliendo mal. Todos lo hacen. Tienes más acceso al agua que los campesinos, pero también más capas forradas de piel, armaduras empapadas de sudor y festines que incluyen una cantidad incómoda de queso e hidromiel. El baño es un evento estacional, como los festivales de la cosecha o las incursiones vikingas sorpresa. Tu sacerdote local te asegura que Dios ama la humildad y que hay más humilde que oler a una manta húmeda dejada en un granero. La limpieza puede estar cerca de la piedad Paró en tu caso. Cerca de está separada por un foso bastante apestoso. El perfume existe, técnicamente importado de tierras lejanas, o improvisado por tu sanador con flores y glándulas de ciervo. Ayuda, ahora hueles a prado sudoroso, en lugar de solo a sudor. Progreso. Aún así, los campesinos te admiran. Se imaginan que cenas en platos de oro y duermes en colchones de plumas. No haces ninguna de las dos cosas, sobre todo porque te preocupa que tu primo te envenene o te apuñale mientras duermes. En resumen, la vida en la cima de la Gran Bretaña de la Edad Oscura es mejor, pero no para los estándares modernos. Todavía estás a un mal invierno de usar una chaqueta de tejón para abrigarte y llamarlo moda. Pero bueno, al menos tienes opciones. No sabes leer, no sabes escribir ni contar más allá de los dedos que no hayas perdido por congelación. Pero no importa, nadie espera que lo sepas. No eres un monje, no eres de la realeza, ni siquiera un Ethelred. Y, seamos sinceros, si lo fueras, estarías demasiado ocupado intentando no ser el indeciso como para molestarte con los libros. En la Gran Bretaña de la Edad Oscura, la educación era un lujo, como unos calcetines a juego o un invierno sin disentería. Los únicos que aprenden son los monjes, las monjas y algún que otro niño noble que puede quedarse quieto el tiempo suficiente para no comerse el pergamino. Los monjes, por supuesto, son los nerds de la época. Saben latín, griego, astronomía y cómo dibujar ángeles sospechosamente musculosos en los márgenes de los manuscritos. Viven en fríos edificios de piedra, escriben todo el día y fingen disfrutar del repollo hervido. Insisten en que el conocimiento es poder. Uno sospecha que solo buscan una excusa para no palear estiércol de cerdontú. Sin embargo, formas parte del 99% que cree que la gramática es el nombre del herbolario del pueblo. ¿Has visto la escritura? Está en los pergaminos del sacerdote. Parecen pequeñas huellas de pollo marchando por una página. Él afirma que dice cosas importantes, verdades bíblicas, leyes divinas, sermones, pero, por lo que sabes, podría ser solo su lista de la compra y unos cuantos garabatos de San Cuthbert. Montando un dragón en el concepto de escuela no existe en tu mundo. No hay nadie gritando. Examen sorpresa. Solo alguien gritando. Probablemente porque un jabalí se metió en el grano otra vez. Tu educación proviene de 3 fuentes en tus padres, que principalmente enseñan supervivencia, el anciano local, que principalmente enseña superstición, y la vida misma, que enseña dolor a granel. El dicho esto, eres listo. Has memorizado cuando llueve. Sabes cómo negociar con alguien a quien le faltan casi todos los dientes. Puedes destripar un pescado con los ojos vendados. Puedes identificar hierbas que no te matarán. Eso también es un tipo de alfabetización, pero no del tipo que se aprende con pergamino y pluma. Así que, no puedes recitar a Cicerón, pero puedes ahuyentar lobos con un palo y ganar una discusión con un criador de cerdos borracho. En la Gran Bretaña de la Edad Oscura, eso es más útil que el álgebra. No tienes Netflix, ni siquiera tienes marionetas. A menos que cuentes a tu prima Eda haciendo sombras de animales en la pared mientras está ligeramente ebria de cerveza de nabo. Pero si tienes chismes y fuego, y cuando se pone el sol y el trabajo está hecho, o al menos pospuesto, hasta que dejes de quejarte de la espalda. El pueblo se reúne alrededor del hogar para disfrutar de ambos. El entretenimiento en la Gran Bretaña de la Edad Oscura es profundamente analógico. No hay tiempo en pantalla, solo ... Reitar tiempo. Una gran chimenea comunitaria, crepitando en el centro de una sala, llena de humo. Es tu cine, tu teatro, tu radio y tu escenario de charlas, todo en uno. Hace calor, hay humo, y si te sientas demasiado cerca,
fruncir el ceño puede ser opcional, pero es donde viven las historias. Alguien inevitablemente empezará una historia, generalmente sobre reyes antiguos, piedras sagradas, o un granjero que intentó ordeñar el extremo equivocado de una vaca. Alguien más interrumpirá a mitad de la historia para decir, así no lo contaba mi abuela. Y entonces comenzará una versión completamente nueva, protagonizada por un druida, un cerdo y 3 matrimonios lamentables. Mientras tanto, el departamento de teatro no oficial del pueblo, el chisme, dará vueltas como buitres alrededor del cadáver del escándalo. ¿Oíste que vieron a la hija de Wulfstan junto al río con ese monje? ¿Viste cómo la esposa del herrero le tocó el brazo al panadero? ¿Alguien más notó que el bebé recién nacido se parece sospechosamente al flautista de visita? No hay prensa escrita, pero créeme, los rumores del pueblo son tan efectivos que harían sonrojar a Twitter. De vez en cuando aparecen músicos tocando algo que se asemeja vagamente a un arpa o a un gato torturado. La gente aplaude, no necesariamente por placer, sino porque el ritmo es una forma de supervivencia social. Puede haber baile, sobre todo después de la hidromiel. Es menos coreográfico y más agitado y decidido. Si la cosa se pone realmente fea, hay un concurso de adivinanzas, o alguien reta a un vecino a echar un pulso con un pollo vivo. Esto se considera alta cultura. Pero en verdad, nada supera una noche junto al fuego en el calor, las risas, las miradas sutiles que dicen, si le cuentas a alguien lo que dije sobre Ethelfred, te enterraré bajo el abono. Porque en la Gran Bretaña de la Edad Oscura no hay secretos, solo historias que esperan ser exageradas ante despiertas mojado de nuevo. No sabes si llovió, si el techo tiene goteras, o si la condensación del aliento colectivo de 5 humanos y 2 cabras ha creado el mal tiempo en casa. En cualquier caso, tu manta, hecha de lana áspera y malas decisiones, está húmeda, y tu espíritu también en la Gran Bretaña de la Edad Oscura. El clima es menos un elemento secundario y más un villano recurrente. No te ocurre simplemente, te persigue. La lluvia no es romántica. Es un diluvio frío, punzante y desmoralizador que se ríe mientras empapa tu capa, tus botas y finalmente tu alma. Hay aproximadamente 3 estaciones: barro, un poco menos de barro y congelación inesperada. El verano existe, técnicamente, pero suele llegar como un invitado confundido a un funeral breve, inapropiado y seguido de truenos. El viento es un visitante diario, sacudiendo tu techo de paja como si quisiera susurrar secretos. Se cuela por cada agujero de tu ropa y por cada grieta de tu casa. No es una brisa, es una fuerza de la naturaleza con opiniones y enojos sin resolver. La nieve es aún peor. Cuando cae, sientes la tentación de tumbarte en ella y rendirte. Es bonita durante unos 3 segundos antes de derretirse lo suficiente como para convertirse en aguanieve, volver a congelarse y luego intentar romperte los tobillos al salir en Has aprendido que las nubes no son solo una cosa en el cielo, sino un estado de ánimo. Cuando legan, te duelen las articulaciones, tus animales se ponen nerviosos y, inevitablemente, alguien murmura, va a ser un mal día. No estás seguro de qué es, pero siempre es malo. No hay pronóstico, por supuesto. El cielo es tu meteorólogo, y tu meteorólogo está borracho, enojado e inconsistente. A veces intentas interpretar presagios, cómo vuelan los pájaros, cómo se comportan los cerdos o las quejas de tu vecino por sus rodillas. Nada de esto es fiable, pero es más preciso que el monje que jura por las fases lunares y las entrañas de cabra. Aún así, a pesar de todo esto, persistes. Secas tus calcetines al fuego, escurres tu capa y caminas con dificultad por la suciedad, con la determinación de quien sabe que la alternativa es peor. Porque en la Gran Bretaña de la Edad Oscura, el clima puede estar intentando matarte, pero todo lo demás también. Y al menos el clima no cobra alquiler. No te casas por amor. Te casas porque tu padre tiene 6 cabras y tus futuros suegros 5. Y si todo va bien, juntos producirán un pequeño ejército de máquinas, de dotes baladoras y despilfarradoras. Bienvenido al romance. Al estilo de la Edad Media, tu noviazgo dura aproximadamente lo que se tarda en terminar un plato de gachas. Conoces a tu pareja el mismo día que intercambian votos. Que son menos hasta que la muerte nos separe. Y más, por favor, no te mueras de disentería antes de que hayamos tenido al menos un hijo, amor. Eso es algo de lo que susurran los poetas, probablemente en latín. Tú, mientras tanto, estás ocupado aprendiendo a tolerar a alguien que mastica ruidosamente y se olvida de lavarse los pies a diario.
La ceremonia en sí es modesta, solo tú, tu prometido, un sacerdote nervioso y un grupo entusiasta de familiares que fingen que esta unión no se trata principalmente de derechos sobre la tierra. Intercambian juramentos, posiblemente anillos y sin duda ganado. Luego se dirigen a la cabaña conyugal, que es igual a tu antigua cabaña, solo que ahora contiene aún más complejidad emocional y una salida menos a la noche de bodas. Es incómoda, breve y vigilada de cerca por familiares que asienten con aprobación cuando se confirma la boda con una sábana manchada. La privacidad es un lujo reservado para nobles y ermitaños. A partir de ahí, la relación se transforma en logística. Juntos, crían cerdos, reparan techos y discuten sobre quién dejó la leña bajo la lluvia. Tienes hijos, en parte por alegría, sobre todo porque la tasa de mortalidad de tu aldea exige estadísticamente tener al menos 8 para terminar con 3. Si tu pareja muere, y probablemente lo hará, por cualquier cosa, desde una peste hasta tropezar con una gallina y caer en un pozo, te vuelves a casar con toda la emotiva ceremonia del intercambio de botas. Lloras brevemente y luego sigues adelante. Hay cebada que cosecharon aún así en los momentos de tranquilidad. Puede haber afecto a una risa compartida, una mirada al otro lado de la chimenea, un plato de estofado caliente ofrecido sin ser pedido. Estas pequeñas gracias, como todo en la Gran Bretaña de la Edad Oscura, son raras, fugaces y preciadas, porque si bien el matrimonio puede ser práctico, la supervivencia es suficientemente romántica por sí sola ante tu escenario ideal para morir. Quedarte dormido junto a una cálida chimenea, con la barriga llena de estofado, quizás rodeado de niños que se parecen vagamente a ti. Quizás uno incluso se convierta en monje y garabatee tu nombre en un manuscrito polvoriento. Edric, que vivió, cultivó y falleció en paz en el invierno de 841, que probablemente te pisoteará un buey fugitivo o te apuñalará durante una incursión vikinga mientras aún estás medio dormido y con un solo zapato puesto. En la Gran Bretaña de la Edad Oscura, morir en silencio en la cama es como ganar la lotería del destino. La mayoría de la gente muere como un saco de avena caído, de repente, de forma inoportuna y con mínima dignidad. Hay peste, hambruna, heridas de hacha, astillas infectadas, partos y la siempre popular y misteriosa fiebre que aparece, te hierve vivo por dentro y luego desaparece cortésmente en la niebla. Guerra, eso es para nobles, sobre todo. Tú, como campesino profesional contando cabras, intentas evitar cualquier cosa que involucre espadas, a menos que sea para ahuyentar a un lobo. Pero a la guerra no le importa si eres soldado. Marcha hacia tu aldea, quema tu paja y se sirve tu estofado. Los guerreros, cuando muran, rara vez se quedan en silencio. Todo huís, gritos, sangra y deja caer una espada dramáticamente, mientras monólogos sobre venganza. Ni siquiera a los reyes les va mucho mejor. La mayoría muere en medio de una sublevación, envenenados por un sobrino ambicioso o cayéndose accidentalmente de algo alto después de cenar y, sin embargo, hay un extraño romance en todo esto. Los bardos adoran una buena muerte, sobre todo si es confusa. Murió valientemente, ahogándose con una espina de pescado mientras cantaba a la gloria. Tyrion, tu muerte real probablemente implique barro, mala iluminación y alguien gritando, traigan las sanguijuelas. Los monjes afirman que deberías morir con el alma limpia. No estás del todo seguro de qué significa eso, pero por si acaso, has confesado cosas que ni siquiera hiciste, como robar las manzanas del hermano Cuthbert. Lojas estaban agrias. En fin, al final, lo único que quieres es que alguien recuerde tu nombre, quizá grabarlo en una piedra o murmurarlo en un banquete. Has sobrevivido a las heladas, la hambruna y al vecino que te escupe sangre cada primavera. Así que sí, te gustaría morir en paz, preferiblemente dormido, y no gritando en un granero en llamas durante un malentendido con los daneses Antreska. La noche cae en la Gran Bretaña de la Edad Oscura, como una manta de lana húmeda, ampica, pesa y huele un poco sospechosa. Avivas el fuego de la chimenea con cuidado, sabiendo perfectamente que si la última brasa se apaga antes del amanecer, despertarás con escarcha en las cejas y la feliz certeza de que tu nariz se ha vuelto a congelar. Te acurrucas bajo una áspera manta de lana junto a alguien que ronca como un jabalí herido e intentas ignorar el constante rasguño que proviene del techo de paja. Ratones, espíritus, probablemente ambos. El suelo es de tierra compacta, el techo gotea los martes.
El viento silba por cada grieta con el entusiasmo de un bardo tras 3 cervezas. Intentas dormir, enroscado como un pescado salado, preguntándote si mañana será un poco menos horrible. Tal vez el cerdo no se escape, tal vez el cura no te regañe por estornudar en misa, tal vez encuentres ese peine que perdiste la primavera pasada. Is improbable, pero la esperanza es gratis y eres pobre, así que es tu mejor inversión. Repasas el día en tu cabeza. Recogiste estiércol, pisaste más estiércol, cambiaste un nabo por algo vagamente comestible e intentaste evitar a tu vecino y sus opiniones no solicitadas sobre la rotación correcta de pollos. Luchaste contra un ganso. El ganso. Sientes un dolor sordo en las piernas, uno más agudo en tu orgullo y un profundo agotamiento espiritual, reservado para quienes aún no saben en qué siglo estamos. Pero bueno, viviste un día más, San, eso sí que vale la pena. Afuera, los lobos aúllan, o quizá sea tu primo Wolfstan después de beber demasiado hidromiel. Sea como sea, te aprietas más la manta e intentas dormirte. Sueñas con un mundo mejor en uno con jabón, alfabetización y pan sin grava. En tus sueños, tienes 2 pares de zapatos y comes algo que no se cocinó en la desesperación. ¿Será diferente mañana? Probablemente no, pero te levantarás de todos modos, porque siempre lo haces. Porque en la Gran Bretaña de la Edad Oscura, la supervivencia es su propia rebelión silenciosa. No eres un héroe, no eres una leyenda, ni siquiera sabes leer y escribir, pero resists, y eso de alguna manera es suficiente en sí. Eras un campesino medieval. Tus comidas diarias se centraban menos en la variedad y más en la supervivencia. Cada mañana podía comenzar con unas gachas toscas, a veces llamadas potaje, un guiso espeso y poco apetitoso de avena o cebada hervida en agua. Saciaba, sí, pero no resultaba emocionante. El sabor era un lujo que no te podías permitir. Una pizca de cebolla, ajo o col era lo más parecido al condimento que la mayoría de los campesinos podían conseguir. La sal, considerada común hoy en día, era tan cara que se usaba con moderación, reservada para conservar los alimentos en lugar de para mejorar su sabor. El pan era la piedra angular de la dieta, pero no el pan blanco y esponjoso que imaginamos ahora. En su lugar, se comía pan negro, grueso y pesado, hecho de centeno, cebada o cualquier grano que se pudiera moler para hacer harina. Era denso, oscuro y a veces incluso se mezclaba con frijoles, bellotas o guisantes molidos para que rindiera más en el pan fresco. Era escaso. Más a menudo se usaban rebanadas del pan del día anterior como platos improvisados, conocidos como trincheras. Estos trozos de pan duro absorbían el caldo o los jugos de la carne, si se tenía la suerte de conseguir alguno, y, al terminar la comida, la trinchera empapada podía comerse o tirarse a los perros. La carne escaseaba en la mesa campesina, y a menudo solo aparecía durante las festividades. El aldeano promedio ni siquiera podía soñar con comer carne de res o cerdo con regularidad. El ganado era demasiado valioso vivo, pues producía leche, huevos o lana. Ocasionalmente se sacrificaban pollos, pero con mayor frecuencia se los criaba por sus huevos. En tiempos de desesperación, los campesinos a veces cazaban animales pequeños con trampas o comían cualquier alimento que pudieran encontrar, anceta, bayas o incluso corteza de árbol que se hervía durante las hambrunas. Por otro lado, ocasionalmente se podían encontrar peces en ríos y estanques, aunque capturarlos sin permiso de las tierras de un señor era ilegal y castigado. Aún así, el hambre a menudo empujaba a los campesinos a aventuras arriesgadas, adentrándose en los bosques para cazar conejos o pescando en aguas prohibidas. Lo que unía todo esto era la incertidumbre. Sus comidas dependían de la cosecha, y cuando las lluvias escaseaban o la plaga azotaba, el espectro de la hambruna acechaba. Durante estos tiempos oscuros, el potaje se volvía más ligero, el pan más pequeño y el dolor punzante del hambre más familiar. Para los campesinos, comer no era un placer, sino una cuestión de sobrevivir un día más, mientras los campesinos apenas sobrevivían con gachas y pan negro. La nobleza cenaba en un mundo que, en comparación, parecía casi fantástico. En la mesa de un señor, la comida no era solo cuestión de nutrición, sino también de riqueza, estatus y el espectáculo de la abundancia. Un banquete era una oportunidad para impresionar a los invitados, reforzar el poder y recordar a todos la jerarquía que definía la sociedad medieval.
El menú de los nobles estaba dominado por la carne, algo que los campesinos rara vez probaban. Ternera, cerdo, venado y cordero aparecían con regularidad, asados en grandes asadores sobre fuegos abiertos. Los avis du casa, faisanes, perdices, cisnes e incluso pavos reales eran apreciadas por su rareza y prestigio. De hecho, no era raro que un ave asada fuera revestida con sus coloridas plumas después de cocinarse, presentada en la mesa como un deslumbrante plato principal. Esto no era solo comida, era teatro. Los pasteles eran otro elemento básico de la gastronomía aristocrática, pero no eran los pasteles de frutas dulces que conocemos hoy. Los pasteles medievales eran sustanciosos, rellenos de carne picada, especias y a veces frutos secos. El ataúd de hojaldre que los contenía no siempre estaba destinado a ser consumido. A menudo servía como recipiente para cocinar o transportar el relleno. Para los ricos, estos pasteles eran símbolos de ingenio y exceso, repletos de combinaciones de sabores inimaginables. Para los pobres, las especias marcaban la diferencia entre un festín noble y una comida campesina, importadas de Oriente Medio y Asia a través de largas y peligrosas rutas comerciales. Especias como la pimienta, la canela, el clavo y el azafrán eran carísimas. Sazonar un plato con ellas era anunciar la riqueza a todo el salón. El paladar noble se acostumbró a las combinaciones dulces y saladas, con carnes condimentadas con azúcar, frutos secos y hierbas aromáticas. La aristocracia medieval adoraba los sabores intensos y complejos que habrían sido completamente ajenos al pueblo llano. Pero cenar no se trataba solo de la comida, sino también de un ritual. Las comidas se servían en platos, acompañadas de música, baile y entretenimiento. Los sirvientes traían los platos en bandejas de plata, y una estricta etiqueta dictaba quién se sentaba dónde y a quién se servía primero. El señor y la señora comían en la mesa principal, a la vista de todos, mientras que los invitados de menor importancia ocupaban lugares de menor importancia al final del salón. Incluso, comer era una muestra de jerarquía. Para los nobles, la comida era indulgencia, identidad y ostentación. Donde el cuenco del campesino rebosaba de supervivencia, el plato del noble rebosaba de teatro. En la Edad Media, la iglesia no era solo una autoridad espiritual. Influía en lo que la gente comía, cuando comía, e incluso en su percepción de la comida. Uno de los ejemplos más claros era la estricta regulación del consumo de carne. Según la doctrina cristiana, los viernes, junto con la Cuaresma y otras festividades, eran días de ayuno de carne. Pero ayunar no significaba necesariamente pasar hambre, sino recurrir a alternativa, la más famosa de las cuales era el pescado para los campesinos. Esto solía significar pescado salado o seco, conservado en barriles para su transporte a largo plazo desde la pesca costera. No era glamuroso, pero cumplía con el requisito de abstenerse de carne. Sin embargo, los hogares más adinerados tenían acceso a una asombrosa variedad de vida acuática: lucios de agua dulce, carpas y anguilas de río, así como arenques, bacalaos y esturiones traídos del mar. Los ricos incluso disfrutaban de exquisiteces como ostras y lampreas, consideradas lujos en la mesa medieval. En los monasterios, sujetos a las más estrictas normas de ayuno, se convirtieron en centros de producción pesquera. Muchas abadías construyeron elaborados estanques para asegurar un suministro constante durante todo el año. Como era de esperar, los monjes se volvieron creativos. Clasificaron ciertos animales como peces para romper las reglas en los castores, por sus colas, e incluso las barnaclas cariblancas, que se decía que crecían a partir de madera flotante en la orilla del mar. Se consideraban alimentos aceptables para el ayuno. Puede parecer absurdo, pero revela la importancia fundamental de la fe para moldear la dieta medieval. El pescado no era solo un sustituto religioso, sino también un símbolo de pureza. En un mundo donde la carne fresca solía echarse a perder rápidamente, el pescado representaba la capacidad de seguir la ley divina, a la vez que demostraba riqueza y disciplina. El arenque salado se convirtió en un pilar del comercio, especialmente en el norte de Europa, impulsando la prosperidad de ciudades como Brujas. De hecho, la economía medieval de regiones enteras prosperó gracias a la necesidad de pescado durante los días de ayuno. Sin embargo, no todos lo disfrutaban. Para muchos campesinos, el arenque seco era monótono, duro y a veces apenas comestible. Para los nobles,
Sin embargo, el pescado se convirtió en otro escenario de extravagancia. Las salsas con especias exóticas o endulzadas con azúcar lo transformaban en un plato de lujo en lugar de una obligación. Las leyes dietéticas de la iglesia no dejaban a nadie indiferente, ya fueras un labrador masticando arenque salado o un noble saboreando esturión glaseado con canela, tu plato era un reflejo de fe. En la Edad Media, lo que comías no era solo cuestión de supervivencia, sino de salvación. Si había una bebida que unía campesinos y nobles en la Edad Media, era la cerveza. No agua ni leche, sino cerveza. La razón era simple: en el agua a menudo era insalubre. Los pozos podían estar contaminados, los arroyos llenarse de desechos y los estanques estancados, transmitir enfermedades. Sin embargo, elaborar cerveza requería hervir el agua, lo que eliminaba las bacterias dañinas. Así que, ya fueras un granjero en una cabaña con techo de paja o un varón en un salón de piedra, la cerveza fluía en tu mesa, desde el amanecer hasta el anochecer. Para los campesinos, esto significaba cerveza artesanal AN, una bebida suave y baja en alcohol que consumían a diario, incluso los niños. Era nutritiva, hidratante y más segura que el pozo del pueblo. Las familias la elaboraban en casa, a menudo con los granos que tenían a mano. No era glamurosa, pero calmaba la sed. La elaboración de cerveza solía ser un trabajo de mujeres. Las cerveceras incluso podían ganarse la vida vendiendo sus excedentes a las vecinas, lo que convertía la cerveza en uno de los primeros oficios dominados por mujeres en la sociedad medieval. A los nobles, por supuesto, disfrutaban de versiones más fuertes y ricas en sus festins. La cerveza podía ser oscura, espesa y contundente, o aromatizada con hierbas como el mirto de pantano, la milenrama o el brezo, antes de que el lúpulo se popularizara en Europa. Los vinos importados también adornaban las mesas de los nobles, especialmente en las regiones cercanas a las rutas comerciales con Francia, Italia y España. Pero incluso en los grandes salones, la cerveza seguía siendo un elemento básico, servida de enormes jarras en copas de peltre, mientras los juglares tocaban y los bufones se entretenían. Beber era más que hidratación, era un vínculo social. Las cervecerías salpicaban pueblos y ciudades, sirviendo como el equivalente medieval del pub local. Aquí, los campesinos se reunían para cotillear, cerrar tratos o relajarse después de un día en el campo. Incluso se aprobaron leyes para regular la graduación y la calidad de la cerveza, con catadores oficiales, conocidos como euconers, que recorrían taberna por taberna para asegurarse de que los cerveceros no engañaran a los clientes. Por supuesto, el consumo excesivo de alcohol tenía consecuencias. La embriaguez crónica era objeto de burla en obras de teatro, castigada en sermones y temida por las esposas, cuyos maridos malgastaban el sueldo en las tabernas. Sin embargo, a pesar de las advertencias, la cultura de la cerveza perduró. Rechazar una copa podía incluso parecer sospechoso, como si se rechazara la hospitalidad misma. La cerveza era más que una bebida, era supervivencia, comunidad y consuelo. Desde la cabaña más humilde hasta el castillo más imponente, el tintineo de las jarras y la espuma de la cerveza conectaban a la gente medieval de todas las clases sociales. En un mundo de incertidumbre, una cosa era segura: la Edad Media estaba inundada de cerveza. En la Edad Media, nada anunciaba riqueza con mayor claridad que el uso de especias. Para la gran mayoría de los campesinos, la comida era sencilla y repetitiva. Pero en las cocinas nobles, las especias transformaban las comidas en experiencias exóticas. La canela, el clavo, la nuez moscada, el jengibre y el azafrán convertían la carne común en festines extraordinarios, mientras que la pimienta, la más preciada de todas, era tan valiosa que a veces se usaba como moneda. Estos sabores no eran baratos. Recorrieron miles de kilómetros por peligrosas rutas comerciales desde Asia y Oriente Medio. Los comerciantes desafiaron desiertos, mares y bandidos para traer pequeños sacos de granos de pimienta o ramas de canela a Europa. Para cuando estos llegaban a la despensa de un noble, su precio se había disparado hasta límites inimaginables. Un puñado de azafrán podía costar tanto como un caballo, mientras que una libra de pimienta valía más que el salario anual de un trabajador. Espolvorear especias generosamente en un banquete era declarar sin palabras: puedo permitirme el mundo, pero las especias no solo tenían sabor, sino que también tenían un significado simbólico. La medicina medieval
basada en la teoría de los 4 humores. Enseñaba que los alimentos influían en el equilibrio corporal de calor, frío, humedad y sequedad. Las especias se consideraban calientes y secas, y se creía que estimulaban la digestión y protegían contra enfermedades. Los médicos las recomendaban para problemas estomacales, fiebres e incluso melancolía. Los nobles, deseosos de exhibir refinamiento y salud, se inclinaban por los platos cargados de especias en las recetas de los libros de cocina aristocráticos. Revelan la complejidad de la cocina medieval. La carne podía guisarse con canela y azúcar, el pescado condimentado con jengibre y pasas, o las salsas espesadas con almendras y azafrán. Las combinaciones dulces y saladas, inusuales para el gusto moderno, eran comunes y muy apreciadas. Para un campesino, la idea de comer conejo en salsa de vino, miel y clavo habría sido impensable, tanto por su precio como por su imaginación. A las especias también poseían un encanto místico. Provenían de tierras apenas comprendidas por los europeos, asociadas con el lejano oriente y las leyendas de la seda, el incienso y el oro. Su presencia en la mesa era tan narrativa como gastronómica en cada pizca, un recordatorio de tierras lejanas y viajes peligrosos. Para los nobles, las especias eran más que condimentos, eran joyas culinarias, símbolos de conexión global y declaraciones de dominio. Poseerlas significaba controlar un lujo que pocos en Europa llegaban a oler. Para los campesinos, por otro lado, las especias seguían siendo un rumor, en algo que se susurraba, pero que casi nunca se probaba. La vida en la Edad Media nunca fue estable en cuanto a alimentación. El ritmo de las estaciones dictaba si la gente comía en abundancia o sufría escasez. En años de bonanza, los graneros rebosaban de grano, los rebaños gozaban de buena salud y los mercados bullían de productos. Pero cuando escaseaban las lluvias, las heladas persistían o las enfermedades azotaban las cosechas y el ganado, la hambruna se extendía como una sombra por la tierra para los campesinos. Estos vaivenes entre la abundancia y la escasez eran brutales. Una cosecha exitosa significaba un abundante potaje con frijoles, puerros y quizás incluso trocitos de tocino para sazonar la comida. Se podían hornear hogazas de pan a granel y almacenarlas, y el pueblo podía celebrar con un festín comunitario ocasional, asando un buey o una oveja para compartir. Festivales como la época de la cosecha o las festividades religiosas proporcionaban raros momentos de abundancia, donde incluso los estómagos más pobres se sentían brevemente saciados, pero en los años malos, las estrategias de supervivencia se volvían desesperadas. Con los campos deteriorados, la gente recurría a sustitutos, bellotas molidas para hacer harina, hierbas hervidas para preparar sopas amargas, e incluso corteza de árboles pelada y consumida en situaciones extremas. Los cronistas describen a los campesinos rebuscando raíces y hierbas, mientras los nobles se refugiaban en sus almacenes, racionando granos en conserva y carnes saladas. El hambre agudizó las divisiones de clase, recordando a todos quién tenía el control sobre la tierra y sus productos. A los nobles no eran inmunes a la escasez, pero contaban con recursos para amortiguar el golpe. Sus despensas contenían jamones salados, pescado ahumado y barriles de frutas en conserva que les duraban durante los meses de escasez. También podían importar productos de otras regiones cuando las cosechas locales fracasaban. Sin embargo, incluso los castillos sintieron la presión cuando la hambruna se extendió por todas partes. Los festines se hicieron más reducidos, las especias se dosificaban con más cuidado y la carne se ofrecía con menos liberalidad a los invitados. La religión también influyó en el ritmo de la abundancia y la escasez. Los períodos de cuaresma y ayuno se impusieron a todas las clases sociales, reduciendo deliberadamente la ingesta de alimentos ricos y agotando las reservas. A este ritmo de moderación le siguieron estallidos de indulgencia durante festividades como la Pascua o la Navidad, cuando las mesas rebosaban de carnes asadas, pasteles y postres. El ciclo de negación y recompensa estaba entretejido en la experiencia medieval de comer en última instancia. Las dietas medievales se vieron condicionadas tanto por la incertidumbre como por la tradición. Los alimentos eran frágiles, vulnerables a los caprichos del clima, la guerra y la peste. En un solo año, un pueblo podía celebrar la abundancia mientras otro moría de hambre. Vivir en la Edad Media era vivir a merced de la tierra y del cielo. Festejar un mes y ayunar el siguiente, si los salones nobles deslumbraban con su ostentación y las chozas campesinas se las arreglaban para sobrevivir.
Los monasterios ofrecían una relación muy diferente con la comida. Para monjes y monjas, las comidas eran menos una cuestión de indulgencia y más de disciplina en la comida como combustible para la oración, la contemplación y el servicio a Dios. Sin embargo, incluso dentro de esta simplicidad, las dietas monásticas revelan mucho sobre la vida medieval. La regla de San Benito, que guiaba a muchas comunidades monásticas, enfatizaba la moderación. Las comidas debían ser sencillas, frugales y en silencio. La carne de animales de 4 patas solía estar prohibida, y el pescado, los huevos, el queso y las verduras eran las principales fuentes de alimento. El pan y la cerveza, por supuesto, seguían siendo alimentos básicos. Los monjes solían comer 2 veces al día, una al mediodía y otra por la noche, aunque los días de ayuno lo reducían a una sola comida. La idea no era morir de hambre, sino frenar la glotonería y mantener el cuerpo humilde ante Dios. Se comía en el refectorio, un gran comedor comunitario. Se imponía el silencio, y en lugar de charlas, un monje leía en voz alta las escrituras o los escritos de los santos. Esto convertía las comidas en ejercicios espirituales, recordando a los hermanos que incluso comer podía tener un propósito superior. El acto de comer se santificaba mediante rituales, reforzando el ritmo de oración, trabajo y contención del monasterio. A los monasterios también se hicieron famosos por sus innovaciones en la producción de alimentos. Para su sustento, los monjes mantenían huertos, viñedos, jardines y estanques. Estos sistemas de autosuficiencia permitieron que los monasterios prosperaran incluso en épocas de hambruna. Algunos de los primeros avances en la elaboración de cerveza y queso provinieron de comunidades monásticas, cuya habilidad y disciplina producían bienes apreciados en toda Europa. La cerveza elaborada por monjes era limpia, nutritiva y fiable. Siglos después, algunas de esas tradiciones aún perduran en las cervezas trapenses. Por supuesto, la naturaleza humana intervino. Los registros muestran que algunos monasterios flexibilizaron las normas, interpretando sin carne como sin carne de res o de cerdo, mientras que consumían aves de corral con alegría en las abadías más adineradas. Repletas de donaciones, a veces disfrutaban de comidas que sospechosamente parecían festines nobles, con pescado especiado y repostería elaborada. Estos excesos suscitaban crítica, pero también reflejaban cómo incluso los espacios sagrados no eran inmunes a las tentaciones de la comodidad y el estatus. En definitiva, las comidas monásticas representaban un ideal en sencillez, disciplina y devoción. La comida no debía distraer de Dios, sino sustentar una vida dedicada a Él en un mundo de hambre e indulgencia. El monasterio forjó un singular camino intermedio donde cada bocado era a la vez alimento y oración. En la Edad Media, lo que comías no solo satisfacía tu estómago, se trataba de mostrarle al mundo quién eras. La comida reforzaba la jerarquía social con la misma claridad que la ropa, los castillos o la propiedad de la tierra. Cada comida era una declaración silenciosa de rango. Para los campesinos, la comida en la mesa era básica, tosca y repetitiva. Sus comidas declaraban pobreza, pero también resiliencia. Las gachas, el pan negro, las alubias y las verduras de temporada no solo eran el sustento más barato, sino también la comida de primera necesidad. Si un campesino era visto comiendo carne con demasiada frecuencia, podía levantar sospechas. Estaba cazando furtivamente en las tierras del Señor o haciendo alarde de recursos que no debía tener. Incluso en la dieta, los campesinos debían mantenerse dentro de límites invisibles a los nobles. En cambio, construían su identidad en torno a la abundancia y el exceso. El festín de un señor medieval era un espectáculo, diseñado para maravillar tanto a los invitados como a sus subordinados. Los elaborados banquetes exhibían carnes exóticas, esculturas de azúcar y salsas con especias. La riqueza no solo se saboreaba, sino que se exhibía. Para a noble, cenar simplemente podía arriesgarse a que se murmurara su debilidad. Incluso la elección de la bebida, vino fino importado para los nobles, cerveza ligera para los campesinos, reforzaba la brecha entre las clases. El clero ocupaba un complejo punto intermedio. Se suponía que los monjes comían con modestia, pero los monasterios ricos a veces se hacían famosos por su indulgencia. Obispos y abades cenaban más cerca de los nobles que de los campesinos, con sus mesas repletas de pescado, vino y pasteles. Comer con opulencia reflejaba la grandeza de la propia iglesia.
De esta manera, la religión y el estatus social se entrelazaban a través de la comida. En la etiqueta también influía. En las mesas nobles, reglas estrictas determinaban quién se sentaba dónde, a quién se servía primero y qué porciones eran apropiadas. Un señor en la mesa principal trinchaba su carne con ceremonia, mientras que los invitados de menor categoría recibían cortes más pequeños. Al fondo del salón, los sirvientes y criados comían platos más sencillos, con las sobras del festín encima. Incluso en un mismo comedor, la jerarquía se imponía en el plato o en la comida. También se convirtió en una herramienta de control. Los señores distribuían grano a los campesinos durante los años de escasez, reforzando la dependencia. La hospitalidad en sí misma era política. Alimentar generosamente a los invitados era una muestra de poder, mientras que negarles comida era afirmar su dominio. En esencia, la comida era una moneda de cambio de autoridad. En el mundo medieval, la dieta era identidad. El contenido de tu plato o plato indicaba a los demás no solo cuánto podías permitirte, sino también quién eras, a dónde pertenecías y cuánto respeto inspirabas. Al recordar la comida de la Edad Media, es tentador verla como primitiva en pan pesado, potaje insípido y cerveza sin fin. Sin embargo, la mesa medieval sentó las bases de gran parte de la identidad culinaria europea. Muchos de los hábitos, gustos e incluso supersticiones nacidos en aquella época aún resuenan en nuestras cocinas. La dependencia del pan, por ejemplo, nunca desapareció, aunque los campesinos comían hogazas negras y toscas, mientras que los nobles preferían el pan blanco, más fino. Tanto ricos como pobres compartían el papel central del grano. Incluso ahora, el pan sigue considerándose un alimento básico en la dieta europea. Un descendiente directo de esa dependencia medieval, la cerveza dejó huella. Aunque la elaboración de cerveza moderna se ha transformado en una industria global, sus raíces se remontan a la producción a pequeña escala de las cerveceras medievales y a la disciplinada elaboración de los monjes. Cada sorbo de cerveza, hoy en día, lleva consigo un rastro de esa historia. Las especias, antaño joyas de la mesa, transformaron Europa para siempre. La obsesión por la pimienta, la canela y el clavo impulsó la exploración y el comercio, impulsando los grandes viajes de descubrimiento que conectaron continentes. El noble medieval que espolvoreaba azafrán en un plato no podía saber qué formaba parte de una cadena que condujo a la apertura de los mares, la colonización y el comercio mundial de especias que aún hoy moldea las economías en la comida. No era solo una cuestión de supervivencia, era una fuerza que impulsaba la historia. La influencia de la Iglesia también perdura. La tradición de comer pescado los viernes, surgida de las reglas de ayuno medievales, continúa entre los católicos de todo el mundo. Refleja cómo la dieta y la fe se entrelazaron tan profundamente que siglos de cambio no lograron borrar la costumbre. Mientras tanto, el miedo medieval a la hambruna, grabado en la memoria cultural, dejó un legado de preservación. Salar, ahumar y encurtir, técnicas perfeccionadas por necesidad, aún sobreviven como tradiciones culinarias apreciadas, en lugar de medidas desesperadas. Quizás lo más impactante es cómo la comida resaltaba la identidad y la desigualdad. La brecha entre las gachas campesinas y los festines nobles nos recuerda cómo las comidas moldean los mundos sociales. Incluso hoy, los alimentos de lujo transmiten mensajes tácitos sobre riqueza, poder y pertenencia, evocando aquellos banquetes medievales donde un pavo real asado en la mesa tenía tanto que ver con la política como con el paladar. En definitiva, la dieta medieval no se trataba solo de supervivencia, se trataba de significado. Cada hogaza de pan, cada taza de cerveza, cada pescado sacado del estanque de un monasterio traía consigo historias de fe, lucha, jerarquía y esperanza. Comprender la comida medieval es comprender el mundo medieval, misman humilde, lujoso, devoto e infinitamente humano. Cuando los puritanos cruzaron el Atlántico y establecieron sus comunidades en Nueva Inglaterra, trajeron consigo la visión de una sociedad gobernada por la ley de Dios. En sus sermones, panfletos y reglas domésticas, la castidad se defendía como un mandato divino. La intimidad sexual pertenecía estrictamente al matrimonio, e incluso allí se enmarcaba menos como un placer y más como un deber. El acto de engendrar hijos piadosos para poblar la nueva tierra. Se esperaba que el cortejo fuera modesto, supervisado y orientado hacia un matrimonio rápido, y cualquier atisbo de lujuria se condenaba como una peligrosa grieta
en los cimientos morales de la colonia. Sin embargo, los registros que se conservan cuentan una historia más humana. A pesar de las advertencias virulentas de los ministros, el deseo no se desvaneció en el frío aire de Nueva Inglaterra. De hecho, documentos judiciales revelan que el embarazo prematrimonial era sorprendentemente común. Los historiadores estiman que, en algunas comunidades, hasta un tercio de las novias ya estaban esperando un hijo al casarse. La cronología era difícil de negar. Los niños, nacidos menos de 9 meses después de las bodas, causaban sorpresa. Y en muchos casos, la evidencia era innegable. Los líderes coloniales conocían la realidad, pero la equilibraban con pragmatismo. Mientras una pareja se casara antes del nacimiento del hijo, las comunidades solían hacer la vista gorda. Un bebé prematuro era vergonzoso, pero no ruinoso. Lo más importante era preservar la institución del matrimonio. Si los jóvenes tropezaban, la solución era casarlos rápidamente, convirtiendo el escándalo en una unión que fortaleciera los lazos familiares y comunitarios. Aún así, los ministros tronaban desde el púlpito, advirtiendo de la condenación por fornicación y presentando las relaciones sexuales prematrimoniales como un pecado contra Dios y una amenaza para la supervivencia de la colonia. El contraste entre los ideales de pureza y la evidencia en los registros creó una tensión que definió la cultura sexual colonial. La gente vivía en dos mundos a la vez: el mundo de la moral oficial, moldeado por sermones y castigos, y el mundo del deseo humano, moldeado por susurros, reuniones secretas y matrimonios apresurados. Este choque entre los rígidos ideales religiosos y las realidades humanas comunes no solo generó debates morales, también alimentó chismes, juicios y escándalos que resonarían en las comunidades de la América colonial. En la América colonial, el cortejo era un asunto tanto personal como público. Se esperaba que los jóvenes eligieran cuidadosamente a sus parejas, no solo por su afecto, sino también por la estabilidad de la familia, la propiedad y la reputación de la comunidad. Sin embargo, dentro de este cuidadoso proceso, floreció una práctica curiosa y controvertida: el agrupamiento. Este agrupamiento permitía a las parejas de novios pasar la noche juntas en la misma cama, algo que parece chocante para los oídos modernos, pero en las colonias puritanas se consideraba un compromiso entre la moral estricta y el deseo juvenil. El joven y la joven yacían juntos, completamente vestidos, con una tabla de madera entre ellos, o a veces envueltos firmemente en sacos separados para evitar la intimidad física. La idea era dar a las parejas tiempo privado para hablar, conectar y forjar confianza sin caer en el pecado. Pero la naturaleza humana rara vez seguía las reglas. Las comunidades que toleraban el amontonamiento a menudo experimentaban resultados predecibles: un aumento de los embarazos prematrimoniales. En los registros de nacimiento coloniales muestran que muchos niños nacieron sospechosamente prematuros después de la boda de sus padres, y cartas y diarios dan indicios de la discreta aceptación de estas situaciones. La práctica, aunque oficialmente desaprobada, a menudo se pasaba por alto por su practicidad. El cortejo era difícil en los pequeños pueblos rurales, donde las casas eran estrechas y los viajes eran difíciles. El matrimonio en pareja proporcionaba a las parejas una privacidad excepcional, y los padres a menudo lo aceptaban siempre que el matrimonio se produjera rápidamente. Por supuesto, no todos lo aprobaron. Los ministros criticaron duramente la práctica de atar a los hijos, describiéndola como una tentación peligrosa y una pendiente resbaladiza hacia la fornicación. Los moralistas la vieron como evidencia del debilitamiento de la disciplina espiritual. Mientras que en el pueblo se rumoreaba sobre que parejas habían llevado la práctica de atar a los hijos demasiado lejos. Sin embargo, como muchas costumbres coloniales, sobrevivió precisamente porque encajaba en la realidad cotidiana. En la práctica, el bulto representaba la difusa línea entre lo ideal y la realidad. Oficialmente, se trataba de moderación a dos personas, hablando hasta altas horas de la noche sobre matrimonio, envueltas en mantas de lana y con fe, pero en realidad, a menudo ponía a prueba los límites de la castidad, y a veces, estos se derrumbaban. Cuando una joven se embarazaba, la expectativa era clara: la pareja debía casarse, y pronto, así, el bulto se convirtió tanto en un símbolo de compromiso puritano como en una fuente de escándalo. Mostraba cómo la sociedad colonial intentaba controlar el deseo, pero también cómo éste se las arreglaba para sortear las barreras de madera y arpillera. En el matrimonio en la América colonial era mucho más que una unión romántica.
era el fundamento mismo de la sociedad. Para los puritanos, el matrimonio era ordenado por Dios, no solo para la compañía, sino para el orden, el trabajo y la continuidad de la comunidad. El hogar era visto como una pequeña comunidad donde el esposo actuaba como gobernador, la esposa como ayudante y los hijos como súbditos obedientes. Sin matrimonios estables, los líderes coloniales temían que la sociedad se hundiera en el caos. El cortejo, aunque a veces afectuoso, era eminentemente práctico. Las perspectivas de un hombre como esposo se juzgaban por su capacidad para proporcionar tierras, herramientas o un oficio. El valor de una mujer se medía por sus habilidades. Podía administrar una casa, cocinar, conservar alimentos, tejer o criar hijos. El amor era deseable, pero secundario. Los matrimonios a menudo se concertaban teniendo en cuenta los intereses familiares, fortaleciendo las alianzas entre granjas, comercios o redes políticas. Una vez casadas, las mujeres estaban legal y socialmente subordinadas a sus maridos. La doctrina de la cobertura implicaba que la identidad de la esposa se integraba en la de su marido. No podía poseer propiedades de forma independiente, firmar contratos ni interponer demandas por sí sola. Sin embargo, en la práctica, las mujeres ejercían una influencia considerable dentro del hogar. Administraban las granjas mientras los maridos viajaban, atendían las tiendas, elaboraban cerveza y supervisaban la producción de alimentos. Muchos hogares coloniales dependían tanto del trabajo femenino como de la autoridad masculina. El divorcio era poco común, pero no imposible. En Nueva Inglaterra, donde los líderes puritanos controlaban los tribunales, se podía conceder el divorcio en casos de adulterio, abandono, bigamia o crueldad extrema. Los registros revelan casos sorprendentes: a mujeres que solicitaban abandonar a sus maridos violentos, hombres que acusaban a sus esposas de infidelidad o cónyuges que abandonaban a sus familias y desaparecían en la frontera. Aún así, estos casos eran excepciones. La mayoría de las parejas permanecían unidas, fueran felices o no, porque el matrimonio era demasiado importante como para disolverse a la ligera en él. Matrimonio también servía como salvaguardia moral. Las autoridades creían que sin matrimonio, hombres y mujeres caerían en pecado sexual. Los ministros predicaban que el matrimonio era el único canal apropiado para el deseo. Sin embargo, los mismos registros que idealizaban el matrimonio también revelaban grietas en su fachada. El adulterio, el abandono y el abuso no eran infrecuentes, y los escándalos que involucraban a familias respetables a veces sacudían pueblos enteros. En resumen, el matrimonio en la América colonial era sagrado y práctico. Estructuraba la sociedad, aseguraba la supervivencia económica y reforzaba las jerarquías de género. Pero tras los sermones y los contratos se escondían complejas relaciones humanas llenas de afecto, conflicto, compromiso y, en ocasiones, escándalo público. Pocas ofensas despertaron tanto temor y fascinación en la América colonial como el adulterio. Los puritanos lo consideraban no solo un pecado contra Dios, sino también una amenaza directa a la estabilidad de la comunidad. El matrimonio era la piedra angular del orden, y cualquier traición a ese vínculo corría el riesgo de desmantelar el tejido social. Los sermones proclamaban que el adulterio era el segundo delito más grave, después del asesinato, y las leyes coloniales reflejaban esta severidad en el Massachusetts del siglo XVII. El adulterio era técnicamente un delito capital, castigado con la muerte, aunque en la práctica las ejecuciones eran poco frecuentes. En cambio, la mayoría de los infractores se enfrentaban a castigos humillantes. Los adúlteros podían ser azotados públicamente, multados considerablemente o obligados a llevar insignias de la vergüenza. A veces se utilizaba el marcado, quemando una letra A en la carne. Sin embargo, con mayor frecuencia, el castigo consistía en humillación, como subir al cadalso ante la comunidad mientras los vecinos se burlaban. Esta práctica no solo castigaba al pecador, sino que también servía de advertencia a los demás, reforzando los valores comunitarios. Mucho antes de que Nathaniel Hawthorne imaginara a Hester Prynne y su letra escarlata, hombres y mujeres de verdad en Nueva Inglaterra ya soportaban tales marcas de deshonra. A pesar de las amenazas, el adulterio persistía. Los registros judiciales coloniales revelan numerosos casos que a menudo involucraban a familias prominentes. Las aventuras amorosas no se limitaban a los imprudentes o los pobres, abarcaban todas las clases sociales. En algunos pueblos,
Comunidades enteras se fascinaban con los detalles de los juicios, donde los testimonios revelaban reuniones secretas en graneros, cartas intercambiadas apresuradamente o rumores susurrados que se convertían en pruebas legales a la propia intimidad de las ciudades coloniales, donde todos estaban al tanto de los asuntos de sus vecinos. Dificultaba el encubrimiento y los escándalos se propagaban rápidamente. El adulterio también exponía la doble moral. Las mujeres eran más propensas a enfrentar penas severas, ya que la castidad femenina estaba directamente ligada al honor familiar y la herencia. Los hombres, especialmente los de mayor estatus, a veces se libraban de castigos más leves. Aún así, el adulterio era peligroso para ambos sexos. Podía destruir reputaciones, fracturar hogares y manchar permanentemente los apellidos. Estos casos revelan una sociedad atrapada entre ideales rígidos y el deseo humano. Los ministros predicaban la pureza, las leyes prometían una justicia severa, y aún así las comunidades lidiaban repetidamente con votos rotos y secretos expuestos. La brecha entre lo que exigían los puritanos y lo que la gente realmente hacía era enorme, y cada juicio por adulterio la acentuaba aún más en la América colonial. El adulterio nunca fue solo una traición privada, era un drama público, un espectáculo judicial y un recordatorio de que, bajo los estrictos códigos morales, la pasión se negaba a ser contenida. En la actualidad, un beso en público podía parecer dulce, incluso romántico, pero en la América colonial, ese mismo acto podía acarrear el peso del escándalo y, en algunos casos, un castigo legal. Los puritanos creían que la moral no era un asunto privado, sino una responsabilidad pública. Si la comunidad toleraba un comportamiento superficial, temían que esto atrajera la ira de Dios sobre todos, como resultado. Incluso los pequeños gestos de afecto entre hombres y mujeres solteros eran vigilados. Registros judiciales de Massachusetts y Connecticut del siglo XVII revelan casos de parejas llevadas ante los magistrados simplemente por ser sorprendidas besándose o abrazándose en público. Algunas fueron multadas, otras azotadas y otras obligadas a confesarse públicamente, declarando su vergüenza ante sus vecinos. Para el puritano, un beso fuera del matrimonio no era inocente. Era una chispa peligrosa que podía desencadenar una fornicación en toda regla. La ansiedad no solo se debía a la moralidad, también se debía al control. El afecto público sugería que las pasiones privadas podían salir a la luz, amenazando el orden que los ministros se esforzaban tanto por mantener. Si los para ellas jóvenes mostraban abiertamente su deseo, esto sugería que la autoridad de la iglesia se estaba debilitando. A los líderes les preocupaba que tal comportamiento sentara un precedente. Si se pasaba por alto un beso, ¿qué sucedería después? Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, los jóvenes seguían encontrando maneras de desafiar los límites en besos robados tras las casas de reunión, abrazos pillados durante reuniones festivas o incluso una mano tomada demasiado tiempo podían desatar chismes que se extendían rápidamente por pueblos muy unidos. Las comunidades coloniales prosperaban gracias a la vigilancia. Todos vigilaban a los demás, y el afecto público se convertía en blanco fácil del escándalo. Curiosamente, no todos los casos se trataban con la misma severidad. Una pareja casada, sorprendida, besándose en público, podía ser regañada con suavidad por indecencia, pero las parejas no casadas se enfrentaban a consecuencias mucho más severas. En la cosmovisión puritana, un esposo y una esposa ya contaban con la aprobación de Dios en los jóvenes enamorados. No, aunque el castigo por besar pueda parecer absurdo hoy en día, reflejaba la obsesión puritana por preservar la castidad en todas las etapas. Estas leyes revelan el escaso margen que la sociedad colonial permitía para el romance, tal como lo imaginamos. El amor y el matrimonio se enmarcaban en términos de deber y disciplina, no de pasión. Sin embargo, la persistencia de estos casos demuestra que la gente común seguía buscando afecto a pesar de los riesgos. En un mundo donde el deseo debía permanecer oculto, incluso un beso podía convertirse en delito a pesar de los sermones, las leyes y la constante amenaza del castigo público. La prostitución encontró su lugar en la América colonial, donde quiera que hubiera puertos, tabernas y soldados. También había mujeres que ofrecían compañía y hombres que la pagaban. Era un secreto a voces, un secreto que los líderes morales criticaban, pero que nunca eliminaron por completo. En ciudades portuarias bulliciosas como Boston, Nueva York y Charleston, la prostitución era parte integral de la vida urbana. Marineros con salarios abultados
Comerciantes en busca de diversión y soldados estacionados, lejos de casa, generaron demanda. Las tabernas a menudo funcionaban como burdeles, con habitaciones en la planta superior y cerveza fuerte en la inferior. La prostitución también prosperó en las afueras de las ciudades, en crecimiento, en chabolas ocultas o habitaciones alquiladas donde las mujeres recibían clientes discretamente. Las autoridades coloniales no hicieron la vista gorda. Los registros judiciales muestran repetidos intentos de procesar a mujeres lascivas y de clausurar casas de mala fama. Los castigos iban desde multas hasta azotes públicos, y las reincidentes podían incluso ser marcadas. Aún así, para muchas mujeres con pocas opciones económicas, viudas, sirvientas despedidas sin apoyo o quienes escapaban de hogares abusivos, el trabajo sexual se convirtió en una forma sombría de supervivencia en sociedad que dejaban a las mujeres poco control sobre la tierra o los salarios. El comercio ofrecía dinero, por muy peligroso o estigmatizado que fuera. Los moralistas retrataban a las prostitutas como corruptoras de los hombres, pero los registros cuentan una historia más compleja. A muchos de sus clientes eran hombres de estatus, cuyos nombres rara vez aparecían en los documentos judiciales. En cambio, la vergüenza recaía desproporcionadamente sobre las mujeres, etiquetadas como pecadoras, mientras sus clientes volvían a la respetabilidad. Los ministros proclamaban a gritos que la prostitución acarrearía un castigo divino. Sin embargo, el comercio persistió silenciosamente a lo largo de cada generación. En ocasiones, estallaban escándalos. Un burdel descubierto demasiado cerca de iglesias o centros políticos causaba revuelo, y los juicios por mantener una casa desordenada se convertían en espectáculos públicos. Pero con mayor frecuencia, la prostitución permanecía en un segundo plano de la vida colonial. Reconocida pero tácita, expuso la tensión entre el sueño puritano de pureza moral y las confusas realidades del comportamiento humano. En definitiva, la prostitución fue tanto un escándalo como un síntoma. Reveló los límites del control puritano, la vulnerabilidad de las mujeres y la hipocresía de los hombres que condenaban desde el púlpito lo que buscaban en la sombra. Aunque la sociedad colonial valoraba la estabilidad del matrimonio por encima de casi todo, no era inmune al colapso. El divorcio era poco común, pero posible, especialmente en la Nueva Inglaterra puritana, donde los tribunales civiles tenían autoridad sobre los casos matrimoniales. Esto contrastaba marcadamente con Inglaterra, donde el divorcio era casi imposible sin una ley del parlamento en las colonias. Hombres y mujeres podían solicitar el divorcio en ciertas circunstancias, aunque el proceso estaba plagado de escándalos. El adulterio era el motivo más común. Si una esposa era declarada infiel, su esposo podía llevarla ante los tribunales y solicitar la separación en algunos casos. El culpable era azotado o se le obligaba a soportar la vergüenza pública del castigo antes de ser liberado del matrimonio. La deserción era otra razón frecuente. La vida en la frontera colonial era dura y no era raro que los esposos, o en ocasiones las esposas, desaparecieran, dejando atrás a sus familias. Tras un periodo determinado de abandono, el cónyuge abandonado podía solicitar la disolución legal del matrimonio. La crueldad también aparecía en los registros judiciales. Las mujeres a veces describían palizas, amenazas o maridos que les negaban comida y ropa, aunque los tribunales patriarcales a menudo dudaban en tomar partido en contra de los hombres. Hay casos en que a esposas maltratadas se les concedió la libertad. Estos momentos revelan una sorprendente flexibilidad en una sociedad por lo demás rígida en cuanto a los roles de género. Sin embargo, cada divorcio conllevaba un fuerte estigma social, marcando a las familias con rumores de fracaso y vergüenza. Más común que el divorcio legal era la separación informal. Algunas parejas simplemente se distanciaban, sobre todo en asentamientos fronterizos menos regulados. Un hombre podía partir para comerciar o para la guerra y no regresar jamás. Una mujer podía mudarse a una nueva ciudad y volver a casarse sin autorización oficial. En estas situaciones, a menudo generaban disputas enrevesadas sobre herencias, propiedades y legitimidad de los hijos. Incluso cuando los tribunales concedían el divorcio, las segundas nupcias generaban sospechas. Las personas divorciadas vivían bajo la sombra del escándalo y sus nuevas uniones eran vigiladas de cerca para detectar indicios de irregularidades. A los ministros advirtieron que los matrimonios rotos debilitaban el pacto de la comunidad con Dios. Al poner fin
Aún, matrimonio ponía a prueba los fundamentos morales de la vida colonial. Sin embargo, la existencia de casos de divorcio y abandono revela algo importante. A pesar de los sermones pesados y las leyes estrictas, el matrimonio colonial era tan frágil como cualquier relación humana podría fracturarse bajo presión, exponiendo la brecha entre el ideal puritano de unidad permanente y las complicadas realidades de la vida en el Nuevo Mundo. La América colonial era un mundo donde la privacidad era casi inexistente. En los pueblos pequeños, todos estaban al tanto de los asuntos de sus vecinos, y cuando estallaba un escándalo, se extendía como la pólvora. La mala conducta sexual, ya fuera un embarazo prematrimonial, adulterio o prostitución, no era solo una falta privada, se consideraba un delito contra toda la comunidad. La vergüenza pública se convirtió en el arma predilecta para mantener a la gente bajo control. Los castigos estaban diseñados no solo para corregir el comportamiento, sino también para humillar. Los infractores podían ser obligados a subir al cadalso público, azotados ante una multitud o desfilados por la ciudad con carteles que declaraban su pecado. El marcado se usaba para delitos graves, como la quema de letras en la piel. Para el adulterio, por ejemplo. El propósito era claro: marcar al pecador para que su vergüenza nunca desapareciera por completo. En algunos casos, se obligaba a las mujeres a usar prendas o colores específicos, un recordatorio vivo de su desgracia. Incluso las infracciones menores podían desatar un escándalo. Parejas sorprendidas, besándose en público, jóvenes descubiertos en compañía sospechosa o hombres acusados de lenguaje lascivo, se enfrentaban a audiencias judiciales y multas. Los chismes amplificaban estos sucesos, convirtiendo los errores individuales en entretenimiento colectivo. De hecho, el escándalo se convirtió en una especie de teatro social, reforzando las expectativas morales mediante el espectáculo. Ver a alguien castigado era recordar las consecuencias de desviarse. El alcance de la vergüenza se extendía más allá del culpable. Las familias soportaban el peso de la asociación. Con su reputación dañada por las acciones de uno de sus miembros, una hija, sorprendida en un embarazo prematrimonial, podía arruinar las perspectivas matrimoniales de sus hermanos. Un esposo acusado de adulterio podía despertar sospechas en toda su familia. De esta manera, el escándalo unía a todos. Se creía que la moralidad de cada persona afectaba el pacto de la comunidad con Dios. Sin embargo, también había un lado oscuro: la hipocresía. Mientras que las personas pobres o vulnerables soportaban el peso de los castigos públicos, los colonos más adinerados a menudo encontraban maneras de protegerse. Un hombre de estatus podía librarse con una multa, mientras que una sirvienta soportaba latigazos. Los ministros podían vociferar sobre moralidad el domingo e ignorar discretamente los pecados de sus influyentes patrones el lunes. El escándalo, en otras palabras, revelaba no solo la mala conducta sexual, sino también las desigualdades de la justicia colonial. En última instancia, el escándalo era temido e inevitable. Los rígidos ideales de pureza chocaban a diario con las confusas realidades de la vida humana. Cada rumor, cada juicio y cada castigo escarlata demostraban la fragilidad del sueño puritano del orden. En la América colonial, el pecado nunca fue solo personal, era una manifestación pública. Al alejarnos de los sermones, los castigos y los dramas judiciales de la América colonial, una verdad sobresale: el sexo, el matrimonio y el escándalo moldearon la esencia misma de la sociedad primitiva. Los puritanos y sus vecinos creían estar construyendo una ciudad sobre una colina, un modelo de pureza moral. Sin embargo, bajo la superficie, el deseo y la fragilidad humana socavaban constantemente esos nobles ideales. Las estrictas normas sobre la castidad y el matrimonio pretendían proteger no solo a los individuos, estaban diseñadas para salvaguardar a la comunidad. A los líderes temían que la sexualidad desenfrenada corroyera la vida familiar, perturbara las líneas de herencia y provocara el juicio de Dios. Por eso, las infracciones, desde besarse en público hasta el adulterio, se convertían en asuntos públicos, se procesaban en los tribunales y se castigaban en el cadalso. A ojos modernos puede parecer duro, pero para los colonos, la moral era comunitaria, no privada. Al mismo tiempo, los registros revelan un mundo mucho menos puro que el sueño puritano. Los embarazos prematrimoniales
eran comunes. El atado de personas a menudo difuminaba la línea entre la restricción y la tentación, y la prostitución prosperaba dondequiera que se reunían soldados y marineros. Los juicios por adulterio llenaron los expedientes judiciales, y los casos de deserción expusieron la fragilidad de los matrimonios bajo la presión de la vida fronteriza. En todas las colonias, el comportamiento humano se escapaba de las estrictas regulaciones, dejando tras de sí un rastro de escándalo. Estas contradicciones dejaron un legado perdurable. La obsesión por la moral sentó las bases para las posteriores tradiciones estadounidenses de juicio público sobre el comportamiento privado. Los escándalos relacionados con el sexo, el matrimonio y la reputación continuarían dominando la cultura estadounidense mucho después de la época colonial, desde los sermones del siglo XIX sobre mujeres caídas hasta los escándalos sexuales políticos modernos. La idea de que la pasión privada podía convertirse en un delito público no desapareció con los puritanos, evolucionó. Por otro lado, la resistencia a estos escándalos también reveló resiliencia. A pesar de los sermones, a pesar de los castigos, la gente seguía buscando amor, intimidad y conexión. Hombres y mujeres rompieron las reglas, pusieron a prueba los límites y a veces pagaron caro por ello, pero también recordaron a sus comunidades que la naturaleza humana no podía ser reprimida por completo. El deseo, en toda su confusa realidad, era tan parte de la América colonial como los sermones y el cepo. El legado del amor y el escándalo colonial, entonces, es doble. Nos muestra el peso del control en la América temprana y la persistencia de la humanidad frente a él, bajo las tablas de madera de los bultos, las letras escarlatas y los juicios. Los colonos eran simplemente personas que luchaban con los mismos deseos y errores que resuenan a lo largo de la historia. La vida de Teodora comenzó a la sombra del hipódromo de Constantinopla, el corazón vibrante de la capital bizantina, donde los carros retumbaban, las multitudes vitoreaban y la fortuna subía y bajaba en una sola tarde. Nacida alrededor del año 500 después de Cristo, no estaba destinada a palacios ni cortes, sino a un mundo de penurias. Su padre, Acacio, trabajaba como cuidador de osos para los espectáculos de la ciudad, entrenando a los enormes animales que divertían y aterrorizaban al público. Cuando falleció repentinamente, Teodora, sus hermanas y su madre quedaron a la deriva, vulnerables en una ciudad donde la supervivencia dependía de los contactos y el dinero en su madre. Decidida a proteger a sus hijas, las llevó al hipódromo y suplicó ayuda a los artistas y facciones que controlaban sus juegos. Según las fuentes, incluso vistió a sus hijas para ganarse la compasión del público. Ya sea real o exagerada, la historia captura la desesperación de los primeros años de vida de Teodora. Sobrevivir significaba exhibirse, convertir la tragedia en espectáculo de niña. Teodora estuvo expuesta a la parte más vulnerable de la sociedad bizantina, donde artistas, bailarinas y cortesanas se ganaban la vida precariamente al margen de la respetabilidad. Actuar no era una actividad glamurosa. En el mundo bizantino, las actrices eran consideradas moralmente sospechosas, pues su profesión estaba estrechamente ligada a la prostitución. Fue en este entorno donde Teodora se adentró a medida que crecía, aprendiendo a bailar, actuar y cautivar a públicos que aplaudían un momento y se burlaban al siguiente. Cronistas hostiles como Procopio, en su Historia Secreta, pintó sus primeros años de vida en términos escandalosos, retratándola como desvergonzada y depravada. Sin embargo, su veneno también revela algo más. Teodora tenía presencia, podía llamar la atención, cautivar al público y defenderse en un mundo dominado por los hombres. Las mismas habilidades que los críticos usaron para avergonzarla, ingenio, atractivo y resiliencia, la convertirían más tarde en una emperatriz formidable a pesar del desprecio que la sociedad prodigó a sus orígenes. Los primeros años de Teodora le brindaron una educación que ningún tutor podría haberle proporcionado. Presenció de primera mano las dificultades de los pobres, la precariedad de la vida de las mujeres y los juicios brutales de una sociedad obsesionada con el honor y la pureza. En este crisol de adversidades, Teodora desarrolló no solo el instinto de supervivencia, sino también la ambición de ascender. Lo que comenzó como una infancia en la pobreza, sentó las bases de uno de los ascensos más asombrosos de la historia imperial.
para cuando Teodora llegó a la adolescencia. Ya formaba parte del mundo del espectáculo de Constantinopla, un ámbito que deslumbraba a las masas, pero condenaba a sus artistas. Ser actriz en el Imperio bizantino era vivir con una mancha permanente. Se asumía que las mujeres en el escenario eran cortesanas y su arte era inseparable del escándalo. Para Teodora, este mundo era a la vez una jaula y un aula. Según la infame obra de Procopio Historia, Secreta actuó en obras provocativas y deleitó al público con su humor audaz. A él le encantaba contar detalles escabrosos, probablemente exagerados, para desacreditarla posteriormente como emperatriz, pero lo que emerge debajo de su veneno es una mujer que dominaba la atención. Aprendió a manejar multitudes, a cautivar a hombres de rango y a sobrevivir en una sociedad ansiosa por descartar a mujeres como ella. Una vez que su belleza se desvanecía, a la carrera de Teodora como cortesana también la introdujo en los círculos de influencia de la élite de Constantinopla. Mecenas admirados, funcionarios e incluso enviados extranjeros frecuentaban los teatros y casas de placer de la ciudad. Para una mujer inteligente, estos encuentros le brindaron la oportunidad de forjar redes de contactos que trascendían con creces su cuna. Teodora, con su ingenio y elocuencia, no era una cortesana común. Impresionaba no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su aguda conversación. Rasgos que más tarde la distinguirían en la corte. En su vida dio un giro radical cuando viajó al norte de África y vivió un tiempo en Alejandría. Allí conoció nuevas filosofías y enseñanzas cristianas que transformaron su perspectiva. Algunas fuentes sugieren que abrazó una vida piadosa al regresar a Constantinopla, abandonando el teatro y dedicándose al tejido y a trabajos modestos. Allá fuera su arrepentimiento genuino o estratégico, cambió la percepción que la gente tenía de ella. Dejó de ser una simple artista para reinventarse. La transformación de Teodora, de cortesana a mujer penitente, fue notable en una sociedad que rara vez perdonaba a las mujeres su pasado. Al regresar a Constantinopla, ya no era solo una actriz con una reputación escandalosa, era una mujer lista para algo más grande. Su inteligencia, resiliencia y capacidad para sortear los placeres y peligros de Bizancio la habían preparado para un encuentro que cambiaría la historia. Conocer a Justiniano cuando Teodora regresó a Constantinopla tras su estancia en Alejandría. Ya no era la artista despreocupada de su juventud. Su comportamiento era diferente. Seguía siendo ingeniosa y carismática, pero templada por la experiencia y, según algunos relatos, más piadosa fue durante este periodo de reinvención que se cruzó con un hombre cuyo destino ya se estaba desplegando. Justino, el ambicioso sobrino del emperador Justino, Ian Justiniano, quedó cautivado por ella casi de inmediato. No solo lo atrajo su belleza, aunque deslumbrante, sino también su elocuencia y su agudo intelecto en un imperio donde se esperaba que la mayoría de las mujeres guardaran silencio en asuntos políticos. Teodora era diferente. Podía debatir, aconsejar y argumentar con convicción. Para un hombre como Justiniano, que ya vislumbraba reformas, conquistas y grandeza imperial, Teodora era la compañera ideal. No solo una amante, había un obstáculo: la ley bizantina. En aquella época, a los hombres de rango senatorial se les prohibía casarse con actrices, una prohibición que habría hecho imposible el matrimonio para Justiniano y Teodora. Pero la determinación de Justiniano era legendaria. Persuadió a su tío, el emperador, para que cambiara la ley en el año 524 después de Cristo, permitiendo específicamente tales uniones. Para el año 525, Teodora no solo era su esposa, sino también su confidente más cercana. Su matrimonio fue inusual para la época. No fue un acuerdo político, ni una simple unión de conveniencia, sino un vínculo arraigado en el respeto mutuo y la camaradería. En los contemporáneos se escandalizaron. Muchos en la corte no podían olvidar el pasado de Teodora, murmurando sobre su juventud, como si esto la descalificara para compartir el poder imperial. Pero Justiniano ignoró los chismes. Vio en ella lo que otros no podían: en una mujer de notable resiliencia, lealtad inquebrantable y juicio agudo. Para él, era indispensable. Su matrimonio también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la política bizantina. A diferencia de la mayoría de las consortes imperiales, Teodora no permaneció en un segundo plano. Se sentó junto a Justiniano, lo asesoró en el consejo e incluso hizo que se promulgaran leyes en su nombre por primera vez.
El Imperio bizantino contaba con una verdadera alianza imperial, con una mujer marginada en la sociedad, elevada al trono más alto de la cristiandad. Lo que comenzó como un matrimonio escandaloso, se convirtió en una de las alianzas más duraderas del mundo antiguo. Teodora había desafiado su pasado, la ley y las expectativas de su sociedad. Con Justiniano a su lado, ya no era una actriz ni una cortesana, era una emperatriz en ciernes. Cuando Justiniano ascendió al trono, en el año 527 después de Cristo, Teodora fue coronada junto a él, no como consorte silenciosa, sino como Augusta, emperatriz del Imperio bizantino. Este acto por sí solo fue extraordinario. Traditionalmente, las esposas imperiales eran respetadas, pero políticamente invisibles, y su influencia se limitaba a la esfera privada. Teodora rompió este patrón al instante. Desde el momento en que la corona tocó su cabeza, dejó claro que pretendía ser más que un simple adorno. Teodora se sentaba junto a Justiniano en la corte y aparecía con él en ceremonias públicas. A los mosaicos de Rávena inmortalizan su presencia regia, ataviada con túnicas púrpuras y joyas, irradiando autoridad. No era una simple compañera, era una cogobernante, reconocida como tal tanto por enviados extranjeros como por súbditos bizantinos a Justiniano. Lejos de mantener la distancia, valoraba su consejo, buscaba su opinión en asuntos de Estado, confiaba en su juicio en litigios e incluso le permitía patrocinar leyes en su propio nombre. Su influencia se hizo visible rápidamente en las reformas sociales. Teodora defendió leyes que protegían a mujeres y niños, muchas de ellas influenciadas por su propio y difícil pasado. Se prohibió a los dueños de burdeles obligar a las mujeres a prostituirse, y se promulgaron leyes para brindar a actrices y cortesanas nuevas oportunidades para abandonar sus profesiones. Estableció casas de refugio para mujeres que querían escapar de la explotación, ofreciéndoles alimento, refugio y formación. Estas políticas no tenían precedentes en Bizancio y revelan su profunda empatía por quienes, como ella, en su juventud, habían quedado atrapados al margen de la sociedad. Teodora también reforzó la protección de las mujeres casadas. Nuevas leyes aumentaron las penas por violación y ampliaron los derechos de las mujeres en divorcios y disputas patrimoniales. En un mundo patriarcal donde las voces de las mujeres a menudo eran silenciadas, sus reformas les brindaron una seguridad y un reconocimiento que rara vez habían conocido naturalmente. Su activismo suscitó críticas. Los aristócratas se burlaban de su pasado, mientras que el clero conservador se quejaba de su audacia para forjar leyes. Cronistas hostiles a ella como Procopio la describieron como dominante, despiadada e incluso cruel. Sin embargo, el mismo veneno de sus críticos confirma su extraordinario poder. Pocas mujeres de su época ostentaban tanta autoridad y menos aún eran objeto de un resentimiento tan feroz por ello. A finales de la década de 520, Teodora ya no era la cortesana de la que se hablaba en las tabernas. Era emperatriz legisladora y protectora de los vulnerables. Una mujer que había transformado su doloroso pasado en una plataforma para la justicia y el poder. En enero del año 532, Teodora afrontó el momento que definiría su legado. No como cortesana ni como esposa de Justiniano, sino como gobernante por derecho propio. Constantinopla estalló en caos durante la revuelta de Nica, un violento levantamiento que comenzó con tensiones entre facciones. Rivales de carreras de carros en el hipódromo Loukiu comenzó como una rivalidad deportiva entre los azules y los verdes. Rápidamente degeneró en una rebelión política contra los elevados impuestos y las impopulares políticas de Justiniano. Durante 5 días, la ciudad ardió. Las multitudes irrumpieron en las calles, incendiaron edificios públicos y exigieron el derrocamiento de Justiniano. La rebelión culminó en un momento dramático dentro del palacio. Justiniano, conmocionado por la violencia y la magnitud de la destrucción, consideró huir de la capital. Sus consejeros susurraban sobre la posibilidad de retirarse a un lugar seguro, abandonando Constantinopla en manos de los alborotadores. Muchos esperaban que Teodora guardara silencio o siguiera a su esposo al exilio. En cambio, se levantó para hablar. Sus palabras, preservadas por los historiadores, resuenan a través de los siglos. Recordó a Justiniano y a su consejo que los emperadores no están hechos para huir. La realeza es un sudario precioso, insistiendo en que era mejor morir como gobernantes que vivir en la desgracia como fugitivos.
En ese instante, el coraje de Teodora fortaleció la determinación de Justiniano. Su desafío transformó el pánico en determinación, y la corte optó por luchar en lugar de huir. La decisión fue brutal. Justiniano convocó a sus generales, Belisario y Mundus, quienes idearon un plan para atrapar a los alborotadores en el hipódromo. Las tropas imperiales irrumpieron, aniquilando a los rebeldes en una masacre que dejó decenas de miles de muertos. La revuelta fue aplastada con una fuerza abrumadora y el trono de Justiniano quedó asegurado. Pero fue la determinación de Teodora lo que lo hizo posible. La revuelta de Nica reveló su temple. Para el pueblo de Constantinopla, ya no era simplemente la emperatriz que se había alzado tras el escándalo. Era la cosoberana cuyo coraje salvó al imperio. Teodora había transformado sus dificultades pasadas en una determinación inquebrantable. Ella comprendía la humillación y se negó a permitir que Justiniano o ella misma la volvieran a soportar. Desde ese día, nadie en Bizancio pudo dudar de su influencia. Teodora no era una consorte escondida en las sombras del poder. Era su columna vertebral, una voz de hierro cuando otros flaqueaban. La emperatriz había demostrado su valía a sangre y fuego, y el imperio jamás lo olvidaría, tras disiparse el humo de la revuelta de Nica. Teodora centró su atención no solo en consolidar el gobierno de Justiniano, sino también en reestructurar la sociedad bizantina. Conocía de primera mano el dolor de la explotación y, a diferencia de muchos gobernantes de su época, recordaba a quienes se quedaron sin voz ni poder como emperatriz. Ejerció su influencia para aprobar reformas que mejoraron directamente la vida de las mujeres y los marginados. Una de sus medidas más innovadoras tuvo como objetivo proteger a las mujeres obligadas a prostituirse. Aprobó leyes que prohibían a los dueños de burdeles obligar a las jóvenes a participar en el comercio y facilitaban que las mujeres abandonaran la explotación para apoyarlas. Teodora fundó instituciones como el convento de las Metanoia, un refugio donde las exprostitutas podían encontrar cobijo, alimento y formación en tejido y otras artesanías. Esta fue la primera oportunidad de dignidad y estabilidad que habían conocido. Sus reformas legales se extendieron al matrimonio y la vida familiar. Impulsó leyes que otorgaban a las mujeres mayores derechos en el divorcio, permitiéndoles abandonar a sus maridos maltratadores y reclamar dotes con mayor seguridad. Se endurecieron las leyes contra la violación, con castigos más severos para los agresores, mientras que las viudas recibieron mayor protección contra familiares depredadores. Estos no fueron pequeños ajustes, sino cambios importantes en una sociedad donde se esperaba que las mujeres soportaran las dificultades en silencio. Teodora también reconoció la vulnerabilidad de los niños y los pobres. Amplió la protección de los huérfanos, garantizando que pudieran heredar propiedades y estar protegidos de la explotación. Por parte de sus tutores en instancias suyas, las leyes frenaron el tráfico de jóvenes en todo el imperio. Para la élite adinerada, estas medidas parecían innecesarias o incluso escandalosas. ¿Por qué una emperatriz se preocuparía tanto por los de abajo? Pero para los desposeídos, sus reformas fueron un salvavidas, por supuesto. Los críticos pintaron sus acciones como hipocresía, sugiriendo que ella sobrecompensó su propio pasado escandaloso. Procopio, en su venenosa historia secreta, la acusó de crueldad y vanidad, insistiendo en que su piedad era una máscara. Sin embargo, ni siquiera sus rencorosos relatos pueden borrar el hecho de que sus reformas perduraron durante su reinado, moldeando la ley bizantina durante generaciones a través de sus políticas. Teodora redefinió el significado de ser emperatriz. No se conformó con joyas, ceremonias ni mosaicos. Utilizó el poder como herramienta de transformación. Para las mujeres de Constantinopla, su reinado significó más que una grandeza simbólica. Significó un cambio real y tangible en su vida cotidiana a mediados del siglo VI. Teodora ya no era considerada simplemente la compañera de Justiniano. Incluso sus enemigos la reconocían como una formidable fuerza política. Tras los relucientes muros del gran palacio, maniobraba con una combinación de inteligencia aguda y voluntad inquebrantable, chocando a menudo con los consejeros más poderosos de Justiniano y con la propia jerarquía eclesiástica. En su influencia política fue innegable. Mientras Justiniano perseguía su gran visión de codificación legal y expansión imperial, Teodora compaginaba estas ambiciones con su propia agenda. A menudo actuó como portavoz de la moderación, instándolo a considerar el coste humano de la conquista y los impuestos. Sin embargo, al mismo tiempo,
no rehuyó un pragmatismo despiadado. Cuando sus aliados se vieron amenazados, intervino con decisión, asegurando que sus partidarios leales permanecieran en puestos clave, mientras sus rivales desaparecían silenciosamente. De su influencia, la perspicacia política de Teodora era particularmente visible en sus relaciones con la Iglesia. El imperio estaba profundamente dividido entre los cristianos ortodoxos de Calcedonia y los monofisitas, quienes rechazaban la doctrina oficial sobre la naturaleza dual de Cristo. Mientras Justiniano se inclinaba por la ortodoxia, Teodora defendía a los monofisitas, brindándoles refugio en Constantinopla y utilizando su posición para proteger a sus líderes de la persecución para sus críticos. Esto era una herejía peligrosa. Para sus aliados, era una prueba de su valentía al desafiar al establishment. Al hacerlo, se forjó su propio electorado religioso, uno que fortaleció su base política. Sus enfrentamientos con los consejeros de Justiniano podían ser igualmente dramáticos. Generales como Belisario y Narcés a menudo se veían obligados a sortear no solo las órdenes del emperador, sino también las tajantes intervenciones de Teodora. Tenía poca paciencia con la incompetencia o la deslealtad, y no temía humillar a los altos mandos si eso significaba proteger la estabilidad del imperio o su propia autoridad. Incluso los enviados extranjeros reconocían su influencia. Cuando llegaban embajadores de Persia a África o Italia, solían solicitar audiencias tanto con Justiniano como con Teodora, conscientes de que la política imperial se configuraba en paralelo. Ignorarla habría sido un suicidio político. Sus enemigos murmuraban que era manipuladora, ávida de poder, incluso tiránica. Sainem, su capacidad para sobrevivir en el brutal mundo de la política bizantina, demuestra que era mucho más que una figura decorativa. Teodora se había abierto camino desde el escenario del hipódromo hasta el trono del imperio, y pretendía ejercer el poder con la misma eficacia que cualquier emperador anterior para la década de 540. La emperatriz Teodora había reinado durante casi 2 décadas junto a Justiniano, y aunque su poder no había disminuido, su salud comenzó a deteriorarse. Los cronistas describen que sufrió una larga y dolorosa enfermedad, probablemente cáncer de mama, que fue minando poco a poco sus fuerzas. Sin embargo, incluso a medida que su cuerpo se debilitaba, su determinación se mantuvo férrea. Continuó asistiendo a consejos, impartiendo órdenes y manteniendo correspondencia con sus aliados, asegurándose de que su voz siguiera siendo central en los asuntos del imperio. Su alianza con Justiniano se profundizó en estos últimos años. El emperador, conocido por su energía inagotable y sus constantes reformas, dependía en gran medida de Teodora en busca de consejo y apoyo. Su vínculo siempre había sido inusual para una pareja imperial, no distante ni ceremonial, sino cercano, afectuoso y mutuamente dependiente. En sus últimos años, su amor se convirtió tanto en un activo político como en un consuelo personal. Justiniano confiaba plenamente en su juicio, y su presencia lo tranquilizaba en momentos de crisis. Teodora también utilizó la influencia que le quedaba para asegurar el futuro de las causas que había defendido. Reforzó las protecciones para la comunidad monofisita, asegurándose de que mantuvieran el respaldo imperial, incluso después de su muerte. Trabajó para preservar las leyes que había forjado sobre los derechos de las mujeres, recalcando a Justiniano y a sus juristas que debían seguir formando parte del código legal perdurable del imperio. En su visión, no se limitaba a su propia vida. Estaba decidida a dejar un legado que perdurara mucho después de su muerte. A pesar de su precaria salud, Teodora seguía proyectando fortaleza. Aparecía en ceremonias públicas vestida con sus mejores galas, con su corona enjollada y sus túnicas púrpuras, ocultando el peso de su enfermedad. Para el pueblo de Constantinopla, seguía siendo la emperatriz que había reprimido la revuelta de Nica, que había reescrito las leyes del país y que había permanecido inquebrantable al lado de Justiniano. En el año 548 después de Cristo, Teodora finalmente sucumbió a su enfermedad a los 48 años aproximadamente. Su muerte devastó a Justiniano, quien nunca volvió a casarse. El emperador que había transformado el imperio bizantino había perdido no solo a su esposa, sino también a su compañera más fiel. Teodora fue enterrada en el mausoleo imperial de la Iglesia de los Santos Apóstoles. Su memoria quedó plasmada en mosaicos y crónicas que plasmaron su extraordinaria trayectoria. Ascendió desde los márgenes de la sociedad hasta la cúspide del poder. Incluso en sus últimas luchas,
siguió siendo un símbolo de resiliencia, ambición y voluntad inquebrantable. En la muerte de Teodora, en el año 548 después de Cristo, no puso fin a su influencia. En muchos sentidos, su legado se fortaleció aún más, impulsado por las leyes que inspiró, los mosaicos que inmortalizaron su imagen y las leyendas que giraron en torno a su nombre. La historia la recuerda no solo como la esposa de Justiniano, sino como una gobernante por derecho propio, una de las mujeres más notables del mundo antiguo. A las reformas que impulsó la sobrevivieron. El derecho bizantino conservó muchas de sus protecciones para las mujeres, especialmente en materia de propiedad, divorcio y protección contra la explotación. Estos estatutos se mantuvieron vigentes durante siglos, influyendo en el trato a las mujeres dentro del imperio. Conventos y refugios que fundó continuaron ofreciendo refugio a mujeres vulnerables mucho después de su muerte, testimonio de su determinación de dar dignidad a quienes compartieron. Sus difíciles comienzos en su papel político también redefinió las expectativas de las mujeres imperiales. Antes de Teodora, la mayoría de las emperatrices eran vistas como figuras ceremoniales, símbolos de la continuidad dinástica, más que como agentes de poder. Después de ella, nadie podía negar que una emperatriz podía ejercer verdadera autoridad. Asentó un precedente para la colaboración al más alto nivel, demostrando que la sabiduría y la determinación políticas no eran exclusivas de los hombres. Sin embargo, su legado siempre ha sido cuestionado. Cronistas, como Procopio, escribieron dos versiones contradictorias de ella. En sus guerras, ella aparece como una cogobernante capaz. En su historia, secreta la vilipendian por ser despiadada, escandalosa y manipuladora. Estas contradicciones revelan menos sobre la propia Teodora y más sobre la inquietud que provocó. Una mujer que ascendió de cortesana a emperatriz, que ocupaba cargos en las cámaras del consejo y sometía las leyes a su voluntad. Perturbó el orden patriarcal de Bizancio. Para algunos, era una santa protectora. Para otros, la peligrosa usurpadora de la autoridad masculina. Hoy en día, los mosaicos de Ravenna aún la representan en teselas brillantes, vestida de púrpura, con una mirada serena y autoritaria. Nos recuerdan a la mujer que desafió todas las expectativas, reescribiendo su destino con férrea determinación. La historia de Teodora sigue siendo uno de los arcos argumentales más extraordinarios de la historia. Desde una niña que mendigaba para sobrevivir en el hipódromo, hasta una actriz condenada por inmoralidad ante la emperatriz que cogobernaba el imperio bizantino. En su apogeo, en su legado no solo reside en leyes y leyendas, sino en la verdad perdurable que ella encarnó, aunque el poder puede ser tomado, transformado y ejercido incluso por aquellos a quienes el mundo más se esfuerza por silenciar.